a una nueva edición de estas charlas participativas. El día de hoy tenemos la temática de overlock y collareta para hacer terminaciones de telas de punto. La idea fue agrupar a todos quienes tuvieran estas máquinas y también quienes están pensando en comprarse alguna, como para desterrar algunos mitos y aprender qué es lo que hace cada máquina y también algunos accesorios que nos pueden ser útiles a la hora de dar justamente una terminación más industrial, más profesional a lo que hemos comprado y queremos reproducir con lo que estamos confeccionando. Les tengo una sorpresa y es que pude invitar a mi amiga y colega Noralí. Ella es profesora de lencería. La invité en secreto, no se los dije, pero quería que esté y que comparta todo su conocimiento y su expertise sobre lo que es lencería, telas caladas. Entonces ella nos va a contribuir mucho con lo que es el trabajo de este tipo de telas, así como otros consejitos a la hora de las terminaciones. Para a mi gusto, lo más prolijo, que es por el tamaño que tiene que estar súper impecable, que es la lencería. Así que en esta temática de esta charla vamos a sumar, digamos, esta perlita que es los detalles para lencería. Noralí, las chicas de Facebook te están viendo, así como las chicas... Hola chicas, hola a todas acá, bienvenidas. Noralí da clases también, sí, chicas y chicos están ahora creciendo muchísimo lo que es el emprendimiento, sobre todo en lencería y ropa interior, así que bienvenidos a todos los que quieran incursionar en este mundo. Noralí da clases, así que la pueden contactar. Decinos tu Instagram y también dónde das clases para que todas tomen nota y te contacten. Doy clases en Perfecta Couture, lo encuentran así en Instagram o en Facebook, Perfecta Couture. Perfecta Couture, así siempre lo buscan. Ahí nos van a encontrar y ahí están todos los detalles de las clases que damos también clases de tejidos, de todo lo que es confección, así que ahí me pueden encontrar y los horarios en los que doy clases, así que la que esté interesada, avisa. Muy bien. ¿En Facebook y en Instagram? Perfecta Couture en todas las redes. Es la profe Noralí, que es una genia. Gracias. Entonces, ¿por qué agrupé lo que es overlock y collareta? ¿Sí? Siendo dos máquinas diferentes, son claves a la hora de dar una terminación buena. Digamos, uno puede empezar con una recta y es bueno y es recomendable que siempre tengan su recta, que no se deshagan de ella, a pesar de que monten su taller y que tengan su overlock, tengan su collareta, van a siempre necesitar esa pata extra que es la recta. Para muchas partes del ensamblado, el armado, van a necesitar algunas funciones de la máquina recta o el zigzag, ¿sí? Entonces son esas tres máquinas las que van a ser claves al formar su taller. Su máquina recta, multipunto, le llamamos porque hace zigzag y hace otros dibujitos, digamos que ayer aprendimos que son puntadas decorativas, ¿sí? La overlock para lo que es la construcción interna de la prenda y lo que es collareta para lo que es la terminación en lo que son los pespuntes. Ahora, voy a ir bajando mucha información a medida que vayamos hablando. Primera diferencia, nosotros decimos collareta, pero la máquina propiamente dicha se llama tapa costura, ¿sí? Tapa costura, ¿por qué? Porque trabaja como por la superficie de la prenda, ¿sí? La diferencia más grande entre lo que es overlock y collareta es que no puedo reemplazar una por otra porque la máquina tiene una forma de agarrar la tela muy diferente, ¿sí? Estas dos máquinas, a diferencia de la máquina recta o zigzag, no van a tener bobina de abajo, ¿sí? Está buenísimo porque no hay que cargar la bobina de abajo. Pero voy a tener que saber enhebrar el crochet. En el caso de collareta o tapa costura, ahora voy a mostrar la diferencia, va a ser un crochet y voy a tener hasta 3 agujas encima, pudiendo trabajar con 1, 2 y 3 agujas. En el caso de overlock voy a tener 2 crochets y hasta 2 agujas, ¿sí? 2 enhebrados abajo, 2 enhebrados arriba. Si quiero trabajar con una aguja, es decir, 3 hilos, le saco una aguja, voy a trabajar con 3 hilos, ¿sí? 4 hilos sería con 2 agujas y 2 crochets en el caso de la overlock, ¿sí? Esa va a ser la diferencia con respecto al mundo recta, donde tengo que cargar la bobinita y ponerla abajo, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a una demostración práctica y gráfica de cómo va a tomar, ¿sí? A mí me gusta decir que la overlock va a ir abrazando el borde de las telas, haciendo como un... Esto es una tela, esta es otra,
¿Se entiende algo? Y va a ir por el borde haciendo un sulfilado, remallado, va a ir envolviendo y cortando, ¿sí? Trabaja por el borde, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si yo trabajo, además de dibujar, lo hago siempre con la mano. Es como que se vayan tocando el borde de la mano, como envolviendo, ¿sí? Y a la vez, ¿cómo envuelve? Va a ser como con las dos agujas. Las que saben tejer, ¿vieron que uno tiene que mover una aguja con la otra? Bueno, los crochets, es decir, la parte de abajo de la overlock, va a trabajar como cuando hacen las dos agujas. Si no saben tejer, igualmente han visto a alguien que teje y van a ver que las dos agujas todo el tiempo se entrelazan, ¿sí? Se entrelazan en el borde de la tela, imagínense las dos agujas tejiendo en el borde y las remata una aguja recta que va sellando esa unión para que eso no se desprenda, ¿sí? Si ustedes no enhebran, las agujitas van a tejer, pero no hay nada que las sostenga contra la tela, ¿sí? Entonces eso se desmiembra. Entonces necesitamos sí o sí enhebrar bien las dos agujas, es decir, los dos crochets que van abajo, y también la aguja de arriba, que es la encargada y principal de cerrar todo ese trabajo, ¿sí? Luego tenemos además la cuchilla, que va a cortar para que esas agujas envuelvan, digamos agujas, ya saben que se llaman crochets, pero les estoy haciendo la dinámica con las dos agujas, para que eso quede lo más perfecto posible, ¿sí? Voy a poder hacer costuras en la overlock más anchas o más angostas haciendo una combinación en lo que es la posición de la aguja o dos agujas y lo que es la veredita que le llamo yo, que es el ancho o amplitud de corte, ¿sí? ¿Vieron que dijimos que va a haber una cuchilla que va a ir va a ir cortando al ras la tela? Sí. Desde donde está la aguja que va a cerrar esa unión hasta donde va la otra cuchilla que refila lo que sobra, voy a tener un espacio, ¿sí? Ese espacio lo voy a poder determinar yo de a milímetros, siendo el milímetro más angosto, digamos, o la vereda más angosta que puedo preparar en el rouloté, digamos, donde yo cierro todo ese campo de corte, es decir, cierro toda esa diferencia entre lo que es la cuchilla por el costadito y la aguja. Llego como a la mínima distancia que puedo, que son unos 3-4 milímetros, unos 3 milímetros en realidad, y puedo elegir abrir todo esa amplitud de corte y elegir la aguja de más afuera, que es la que tiene mayor distancia entre ese corte y el cerrado de esa puntada, ¿sí? Entonces ahí voy a obtener una amplitud de corte máximo que llega en las máquinas nuestras a 1 centímetro, ¿sí? Tanto usen 3 hilos con la aguja de la de afuera, la de la izquierda, o bien lo use con 4 hilos, es decir, las dos agujas, ¿sí? Voy a llegar a la mayor amplitud de corte, es decir, el mayor ancho de costura, ¿sí? Entonces, en el medio voy a tener infinitas combinaciones donde voy a poder personalizar este tipo de amplitudes según mi tela, sea más finita o sea más gruesa. A tela más gruesa voy a necesitar mover el ancho de corte y que sea más amplio, ¿sí? Porque necesito ayudar a la máquina a morder todo ese sándwich, ¿sí? Entonces necesita tener una amplitud de corte más ancha. Y para protegerla mejor voy a usar 2 agujas, 4 hilos, ¿sí? En el caso de telas más delgaditas, yo puedo dejar eso, pero generalmente queda bastante feo, porque si la tela es delgadita es como que se ve, es muy preponderante la costura interna. Entonces lo que solemos hacer es quitar una de las agujas, generalmente quitamos la de más afuera y dejamos la más pegadita a la cuchilla, la de la interna, la de la derecha, y vamos a cerrar un poquito el ancho de corte, ¿sí? También al cerrar el ancho de corte, lo que hacemos es corregir el clásico primer error de sentarnos, cambiar la tela y que nos sobre hilo por el costado. La puntada se ve bien, pero sobra hilo. Entonces no tengo que jugar con la tensión. Ustedes siempre van y empiezan a darle a la ruedita hasta que se arregle y cada vez se pone peor. Lo mismo pasa con la máquina de coser. No, lo que voy a hacer es que ahí está pasando que posiblemente el ancho de corte está quedando más chiquito que donde terminan de hacer los crochets, donde terminan de hacer la cadenita. Entonces lo que voy a hacer es voy a mover un poquito la amplitud de corte y mi cuchilla para lograr una costura plana y linda, que no sobre ningún hilo por ninguna parte, ¿sí? Esto lo tienen, hemos
subido los 3 videos de las máquinas que tenemos en circulación, que son 8110, 9110 y la 1210. De los 3 tenemos videos en YouTube donde vemos esta parte que es un manejo básico de la máquina. Está buenísimo que pongan el video, pongan la máquina al lado y vayan poniendo pausa y haciendo lo que hace el video. Esa es la mejor forma para mí de aprender y de memorizar. Aparte no te da vergüenza de ponerlo varias veces o de volver a repetirlo hasta que salga. Y cualquier cosa nos pueden preguntar. Si hay alguna parte del video que no se entiende o que tienen dudas, nos pueden preguntar incluso en el mismo canal de YouTube. Contestamos desde ahí. Esto entonces es lo que se llama amplitud de corte. En el video van a verlo cuando hablamos con esta terminología. Vamos a estar moviendo las cuchillas, ¿sí? En los 3 modelos se mueve de forma casi igual, así que se los recomiendo verlo. Sobre todo para lo que es el paso al rouloté, que es clave que sepan cómo y estar cancheras con esto de mover la cuchilla hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Entonces, todo eso fue overlock, mundo overlock, donde dijimos que va por el borde, ¿sí? Rebanando y haciendo una terminación. La que teje crochet es como un festón, es decir, envuelvo y queda divino y protegido el borde. Entonces la máquina va a trabajar siempre por el costado. A diferencia de la collareta, que hice con acá está. La collareta, en el caso, a diferencia de su prima, la overlock, lo que va a hacer es trabajar de forma superficial, con 1, 2 y hasta 3 agujas. Ahí voy a asomar. Tienen las telas encimadas, ustedes van a trabajar de forma superficial, ¿sí? Entonces, a medida que yo vaya haciendo elija todas las agujas, o elija 2, o elija 1, no puedo trabajar con menos de 1 aguja y un crochet, voy a obtener 3 pespuntes. Miren esto. Ahí lo entienden mejor, ¿sí? Entonces, de arriba me va a quedar un pespunte de recta, ¿sí? Pero de abajo, esto sí lo necesito mirar. Si miráramos de abajo, tenemos entre recta y recta como unos 8. ¿Sí? ¿Se llega a entender? Sí. ¿Por qué es eso? Cuando explicamos la aguja doble, a mí me gusta decirles que arriba, esto es en la máquina recta, voy a hacer una comparativa para que entiendan cómo hace la máquina para envolver la tela, ¿sí? Cuando trabajamos con aguja doble en la máquina recta, arriba ponemos 2 hilos, porque hay efectivamente 2 agujas, pero abajo siempre tenemos la misma bobina. Y ella, pobrecita, va a ser la encargada de saltar de una aguja a otra, entonces cuando le damos vuelta, abajo no nos queda 2 agujas, nos queda un zigzag, porque el mismo hilo alimenta una aguja y la otra, ¿sí? En este caso es una cosa similar, pero con una mejora. ¿Recuerdan lo que era el tejidito de las agujas en el crochet de la overlock? La de abajo de la collareta o de la tapacostura es un crochet. Por tanto, esa agujita va a engancharse en lo que le ofrecen las agujas de arriba y va a generar este trenzadito, que es lo que se llama, lo que la tía decía, cadeneta. Se está desarmando porque es una cadeneta, ¿sí? Es decir, que es un enlace suave, es de hecho para telas suaves y elásticas, es un enlace elástico que se va a prender a lo que le ofrece cada aguja. ¿Por qué digo esto, más elástico o menos elástico? Este hilo va a tener más rebote a más agujas yo tenga puestas en la collareta o en la tapacostura, ¿sí? De repente, en una prenda así como más fina de satén o esas blusitas que ven que tienen acá arriba un vivo, van a tener solamente una aguja, porque es lo más delicado que puedo obtener preparando con el vivo de la collareta y una sola aguja. No necesito que eso estire. Ahora, si ya tengo una bikini, una calza, ¿sí? Voy a necesitar y voy a empezar a ver esto ahora, tarea para el hogar, se van al ropero, abren los cajones y empiezan a mirar todo lo que son las costuras por arriba y la dan vuelta y miran por abajo. Y hacen una tabla a ver cuáles son overlock, cuáles son collareta, cuáles son tapacostura, cuáles son con recta, ¿sí? Entonces, a más agujas tenga en la collareta o en la tapacostura, más elástico va a ser, porque esa cadeneta va a tener más enlaces. Entonces, cuando yo estire, va a tener un poco más de rebote, ¿sí? Porque tiene más lugar y tiene más recorrido para estirar ese hilo.
Si ustedes ven las calzas que son súper deportivas, van a tener siempre por lo menos esas 3 agujas. Y de hecho, hay algo que en industria se llama bordador, que es bien la clásica súper deportiva, que tiene este 8 de arriba y de abajo. Es decir, voy a hacer una calza. Bueno, me está saliendo un poquito fea. Pero van a tener por encima de la costura todo este 8, en contratono incluso. Si la calza tiene alguna florcita rosada, esa costura se va a ver y la van a poner en rosado. Todo eso va a llamarse bordador en industria, cuando se ve el 8 de la tapa costura. Es en realidad una máquina que solamente realiza esa puntada, lleva hasta 6 hilos porque necesita de los 2 lados tejerse, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Acá viene como el primer tip y la primera trampita de cómo empezar a usar su máquina para imitar las costuras profesionales. Cuando ustedes realizan una costura de collareta o de tapa costura, arriba, recordemos, van a tener siempre la recta, abajo vamos a tener siempre ese 8 de los hilos entrelazándose. Lo que pueden hacer es unir con overlock mi tira en la calza, ¿no? O la tira en la camperita, hago la unión como siempre, pero a la hora de la collareta o de la tapa costura, en vez de ponerla al derecho, voy a girar la prenda y voy a coserla del revés. Entonces, ese 8, que es bien típico de la ropa deportiva, me lo va a estar haciendo del derecho de mi prenda. Entonces, es una forma como para que pueda empezar a ofrecer terminaciones bien propias del rubro de deportivo en mis prendas que estoy realizando en casa, ¿sí? Prueben eso, me mandan la foto si les salió bien, que quiero verlo, ¿sí? Entonces van a hacer este efecto que se llama bordador. Eso se llama tapacostura o collareta con bordador en industria. Ustedes pueden decir que pueden ofrecer una terminación similar, ¿sí? Dando vuelta entonces y usando el revés de la costura para el derecho de la prenda. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces, esto quiero como separar, me parece que estuvo bien hacer esta aclaración porque no puedo coser por el borde con la collareta. No puedo realizar bolsillos o pisarla con la overlock, porque la overlock siempre me lo va a agarrar así como un repulgue, digamos, ¿sí? Siempre va a agarrar por el borde. Y la collareta siempre va a ir por encima. Otra cosa que estas dos máquinas no tienen, a diferencia de la recta, por eso voy a necesitar siempre esa patita extra, es no tienen atraque. Ya se habrán dado cuenta, solo caminan para adelante, ¿sí? Y yo voy sacando la tela para atrás. Esto está buenísimo que se den cuenta porque están pensadas para que estas costuras que se realizan con estas máquinas sean atracadas o sostenidas por otro paso más de la confección. Por ejemplo, en la overlock yo voy a unir, pero después tengo que dobladillar por la collareta. Es decir, que la overlock no está pensada para hacer un atraque, porque se supone que no es la última costura que yo voy a realizar. Generalmente es la primera, o voy haciendo en el medio, voy uniendo partes con la overlock, ¿sí? Por eso la overlock no tiene atraque. Yo saco de la overlock cuando uní los paños y voy a tener que venirme a la collareta para hacer el dobladillo, ¿sí? Estoy diciendo collareta, pero en realidad estoy mal, es tapa costura, ¿sí? La diferencia es... Tapa costura es como viene la máquina pelada, es decir, voy a doblar la tela y voy a realizar dobladillos, ¿sí? O es decir, un pespunte que va a ir sobre la tela. Collareta ya se empieza a llamar cuando yo le agrego una guía que me lleva, está colocada ahora en la máquina, es el video que vamos a subir esta noche, cuando yo ya le agrego guías que me van a hacer el bordecito de la tela. Necesito, además de mi máquina y de la prenda, voy a empezar a necesitar tiras de collareta, por eso empiezan a llamarse así, y aparte porque en general es collar, se le llama en inglés a lo que es el borde, ¿sí? O el collar. Entonces, por eso es que empieza a usar como estas mezclas de palabras entre inglés y castellano, y por eso termina llamándose collareta. Collareta entonces es cuando yo aplico mi guía y voy a alimentarla de una tira de collareta que puede ser de la misma tela, puede ser a contratono o en el caso de la lencería, que acá la profe nos va a saber decir, se va a llamar como Nori
Elástico partido es un elástico que después voy a pasar unas muestras para que todas lo vean. ¿Escucharon cómo se llama? Elástico partido o quebrado o elástico de envivar. Con cualquiera de las tres palabras lo piden y lo conseguimos. Es como la cinta al bies, que es una cinta que se parte al medio y que hace el vivo perfecto. Es un elástico... Que le falta un hilo en el medio. Claro, le falta un hilo. Entonces eso nos permite quebrarlo, partirlo fácilmente. Esto va metido dentro de esa guía, la guía lo dobla. Esta boquita. Las que tienen dobladillo fino o las que han usado el piecito de cinta bies, ya se empiezan como a relacionar con lo que es que la máquina tenga un embudo o un soporte que le hace algo a la tela y la prepara para la aguja. Es un poquito esa idea de que algo tiene que preparar la tela para que la aguja lo pise. En el caso de las guías de collareta, siempre vamos a tener como esta boquita o este embudo por donde sale la tela. Y vamos a tener, en el caso de la collareta, si es un cuellito con un vivo, como ustedes pueden tocarse y buscarse, ¿sí? En el borde vamos a tener que cortar de este tamaño para que salga predoblado de un determinado tamaño más pequeño, ¿sí? En lo que son los, perdón Nori, ¿sí? En lo que son cada guía de collareta voy a tener dos números, uno de entrada y uno de salida, ¿sí? El maquinero o el punto de venta de estas guías le va a preguntar de cuánto la querés de ancha y después cómo querés que salga. Van a tener dos números, por ejemplo esta que acabo de agarrar dice 45 milímetros, es la tira que tengo que cortar, y va a salir de 1,4, es decir de 14 milímetros. Estos dos números en la boquita de mi guía de collareta me van a indicar, si yo ya tengo una tira cortada, de cuánto me va a terminar saliendo el vivo, ¿sí? Esto es en el caso así de lo que son los vivos del borde de las remeras. En el caso de los elásticos partidos es diferente, ¿no, Nori? Pero no hay que cortar nada. No hay que cortar nada. Pero entonces voy a tener unos milímetros que van a ser del tamaño del elástico que compré, ¿sí? Esto va a ser directamente, se va a pasar por esta serpentina o no, depende de la tensión que yo voy a querer. Como esto va a ser un elástico y tiene que ver con el calce de la prenda, voy a pasarlo tantas veces necesite por la serpentina antes de meterlo por la boquilla. Cuantas más veces la meta, va a ir estirando más. Recomendación, nunca vayan directamente a su prenda o a la producción, ¿sí? Porque van a tener que hacer bastantes pruebas para calcular bien la tensión que va a tener eso, ¿sí? Ahí va. Yo ahí lo metí por la serpentina, la mayor cantidad de vueltas que tiene ella, entonces esa costura luego me va a quedar muy elastizada porque el elástico va a estar bien tensionado. Como que le va a costar pasar más, entonces es como que ustedes estiren. Y la prenda, si el molde original tiene 30 centímetros, seguramente va a quedar de 25, 24, 23 porque ese elástico va a estar elastizando la tela y va a quedar más fruncido. Si queremos un poco menos que esté menos fruncido, por ende que nos apriete un poco menos, depende del diseño de la prenda, igual es esto, lo sacamos un poquito de la serpentina, por ejemplo que pase por dos ranuras, una ranura, depende cuántas ranuras, eso va a depender, por supuesto, de la guía y también del elástico que tengamos. Sí. Hay elásticos que son más flojitos, otros que son más duros, algunos que son rasados, entonces depende el tejido con el que estén hechos y la forma en la que esté confeccionado el elástico, va a hacer ese estiramiento. Así que antes de coser, como decía Judith antes, probar siempre en una muestra a ver cómo nos va a quedar. Exacto. Una pregunta primero ya. ¿Para qué máquina es esa? ¿Para la recta? ¿Para la collareta? No, todo lo que estamos mostrando hoy, voy a volver a aclararlo, va a ser para collareta y overlock. En este caso las guías solo se colocan en collareta, ¿sí? De hecho, a través de estas guías es que le podemos decir collareta. Si yo todavía no tengo ninguna guía, mi máquina sigue siendo solo tapa costura, ¿sí? Tapa costura, ¿por qué? Porque voy a hacer una costura, por ejemplo, de overlock, la doblo y la piso con la máquina. Por eso se llama tapa costura, porque la aplasta, ¿sí? Ahora, la activo como collareta al poner estos accesorios. Otra pregunta. Ese rulito que tiene ahí, Esta serpentina. ¿la tiene para que ella también? No, esa es la diferencia que vas a tener entre lo que es guía para cuellos, digamos, o vivos, no tiene acá serpentina, en cambio lo que es siempre que tenga elástico, sí vas a tener esta serpentina atrás.
La diferencia también va a ser que atrás vos vas a tener una boca más ancha en lo que es el vivo de cuello, porque es la tira que vas a tener que medir y cortar en tu tela, ¿sí? Pueden ser de un montón de milímetros hasta llegando a grandes, pero bueno, debe ser también, esto posiblemente se use para ropa de hombre, que suele tener cuellos más anchos. Fíjense que después va a ser así el bordecito, ¿no? La tira que entra, la tira que sale, ¿sí? Claro, Entonces, porque cuando la tira es muy finita tiende a caerse, entonces tenés que ayudarla con la mano aquella. exacto, vos decís cuando la colocás acá. Sí, No, ahora cuando vas cosiendo. Sí, siempre vas a tener que acompañarlo, ¿sí? Cualquiera de estas, como es un elemento externo que yo voy a estar adosando a la máquina, voy a tener que tener un determinado cuidado y voy a tener que también hacer pruebas, porque esto se va a sentar arriba de un soporte. Esto es plano y lo que hacemos es darle una inclinación, es como un codito o una articulación que me lo va a sostener para que la máquina lo tome, ¿sí? En este caso ya está colocado con un soporte, se llama así, es como una sillita, Sí. es un ángulo que me lo va a sostener paradito frente a la máquina. Vieron que su tapacostura vino con 2 tornillitos blancos. No los pierdan. No los usen para otra cosa, por más que sean divinos tapaditos con ese capuchón. Son los que van a sostener este soporte para que yo pueda elegir dónde coloco la guía de collareta, ¿sí? Si va a estar más lejos de donde toma la aguja, más cerca, si la voy a inclinar más cerca de la aguja o más afuera. Todos esos juegos que yo voy a hacer van a determinar si después la aguja me va a morder justito el vivo o si se me va a zafar, o si quiero a propósito en algunas costuras bien deportivas se usa que una aguja pise arriba del vivo y otra que pise sobre la remera. Es decir, que la unión está dada entre una y otra aguja, ¿sí? O incluso para esos casos se recomienda usar las 3 agujas, donde una queda justo en el medio, otra queda del lado de la remera y otra quedaría arriba de lo que es el vivo, ¿sí? Prueben esto también y también las invito a que prueben al revés, con la máquina haciendo bordador. ¿Se acuerdan que dijimos recién que haga el bordecito bien deportivo? Una cosa que quería decir que antes no me di cuenta, es que este elástico viene para partir en 2 partes. Esta cinta, por eso la alimentación es tan angostita. En este caso, la alimentación de la tira es tan ancha porque esta se divide en 4. Es decir, la tira se da vuelta, como una cinta al 10. Primero los bordes y luego la mitad. Entonces, por eso también es la diferencia entre una boquilla y la otra. Si yo quiero meter este elástico dentro de esa boquilla, primero va a bailar porque es totalmente grande, pero aparte no me va a servir. Son 2 cosas distintas, son 2 boquillas distintas, porque la alimentación que le estamos dando son 2 materiales totalmente distintos, ¿sí? Diferentes. Otra cosa, porque yo tengo rollos acá de todos los colores y voy midiendo y voy metiendo acá, la tira que yo corto tienen que ser súper esmeradas y derechos y se corta a contrahilo, es decir, en el lado que elastiza, ¿sí? De hecho, en el lado que se enrula a veces dicen. Esto es como debe cortarse industrialmente. ¿Por qué como debe cortarse? Yo ahora les voy a hacer una trampita para que prueben. Generalmente es un poco difícil al principio de la nada empezar a colocar o a cortar las tiras así y sobre todo meterlas acá. Y cuanto más lycra tengan va a ser un poquito más difícil de meter y de estirar. La collareta lo que sí requiere es un poco de práctica y de mano hasta que te salga prolijo, esa es la verdad, ¿sí? No tiene que ver la máquina ni la aguja, hay como toda una sección de prueba y error que voy a tener que sentarme tranquila con un tecito y hay que practicar, ¿sí? Hasta encontrarle el punto justo de que te quede a vos cómodo para alimentar con la cinta a través de la guía y que te lo alimente justo en el momento y en el lugar donde quieras que pise, ¿sí? Por ejemplo, esta tira es de 35, por lo tanto me va a quedar medio centímetro más corta. No es para esta guía, ¿sí? Estas tiras, hay veces, hay señoras que tienen una máquina que se llama corta collareta, que les hacen esto divino, ustedes le dicen la exacta medida del ancho que quieren y ellas se dedican a cortar en la tela que ustedes le dan de ese tamaño. Es como que tuviera 2 cuchillas, entonces te sale siempre paralela. Esto está buenísimo. No lo vendemos acá porque es una máquina cara que solo realiza esa función.
Por eso le digo, apóyense tal vez en otra compañera o compañero que ya la tiene y que se dedica a Si no se fabricar compra en la tiras. mercería, te lo Exactamente. venden. Tiras de collareta. Exacto. Ustedes le dicen la medida que necesitan. La medida donde la tenía, recuérdenla, va a estar grabada ahí atrás, ¿sí? 40-70 es la medida que tengo que comprar para que entre en esta boquita. Luego quiero encontrar una que me sirva. A ver acá. Esta va a ser, ¿sí? Esta dice 40, o sea que tengo que tener una tira que tenga 40 milímetros, es decir, 4 centímetros. Voy a doblarlo. Recomendación, doblen. Cortan en punta de flecha, también como hacen con la cinta 10 cuando usan Sí. la boquita de la cinta 10. Volvemos a decir, esto es para collareta y tapa costura. Lo que voy a hacer es voy a ingresarlo por la parte de atrás. No, esta sigue siendo angosta, pero a los fines de colocarla me sirve para mostrarles e ir hablando. Lo que voy a hacer es ayudarme de mi pinza. Si la perdieron, si no les vino, se puede comprar el jueguito, la pinza en nuestra tienda online a través de los distribuidores. Y acá es una hermosa situación de enhebrado y paciencia porque van a ir empujándola. Esto tiene caladuras, entonces voy a ir empujando mi cintita a través del... La vida. Dale, ahí va. Eso. Yo con alfiler no hago, la pincho y la Ahí voy va. pasando. Claro, La profe sí, dice que es más fácil sí, con sí. un alfiler, ¿sí? Sí. Y más son costumbres, vieron que por ahí uno dice, háganlo con Uno va alfiler y probando una y ya se después, acostumbra. Claro. Claro. Hay quien lo hace Busca con la la punta de un forma. cuchillo. Ahí más adelante. Ahí va. Sí, la cámara. Ahí ya llegó acá, la saco. Ahí está. Eso. Una vez que salió, lo que voy a tener que hacer es trabarla. Eso tiene como una boquita afuera, como unos labios, donde voy a tener que meter la cinta por ahí. O sea, ya salió. Entonces ahora lo que hago es meterla y hacer como fuerza por ahí, ¿sí? Acá viene otra situación que voy a tener que controlar, por eso siempre hacemos muestras, es que hay algunas telas que tienen derecho y revés en el punto y hay algunas que son iguales de arriba y de abajo. ¿A qué me refiero iguales? Hay algunas tiras que se llaman de rib, por eso cuando ustedes compran para hacer remeras, si compran el jersey le van a ofrecer querés Morley o querés rib, porque es lo que se usa siempre en lo que son puños y cuellos. Repito, Morley o rib son tejidos que son elastizados. Otra vez vuelvo siempre a referirme en lo que es punto a lo que es el tejido de 2 agujas. El rib o el Morley vienen a ser como el punto canelón, la que sabe tejer, donde hago un Santa Clara, un jersey, es decir, un punto para afuera, un punto para adentro, ¿sí? Entonces eso me va a crear unos canelones y va a ser súper elástico. De afuera y de adentro se va a ver de la misma forma. Voy a ver esos canelones o esas trencitas, ¿sí? En el caso del jersey, justamente como su nombre lo indica y la que sabe de 2 agujas, el jersey es tejo todo para el mismo lado. Entonces de un lado voy a ver todo Santa Clara, esto lo pueden ver con su remera, búsquense una lupa bien grande y una luz. Van a ver que de un lado tengo mini Santa Claras, es decir, el punto tejido, y del otro lado voy a tener las trencitas del jersey. Quiere decir que eso va a tener menos elasticidad que el otro punto que era rib y Morley. Por tanto, siempre voy a hacer o me van a ofrecer esa combinación entre la tira del cuello en un tipo de tejido y el resto de la remera en otro, ¿sí? Después lo que me va a quedar es que es el mismo color, debería comprarlo en el mismo lugar de telas, ¿sí? Entonces voy a ver que tiene un poquito más de tramado porque posiblemente en el cuello utilice un rib o un Morley, ¿sí? Esto es normal que se los ofrezcan, está bueno que lo compren siempre en el mismo lugar. A pesar de eso, también es normal que después el proveedor de telas haya comprado en 2 lugares diferentes, entonces aunque sea el mismo verde oliva, luego se va desgastando el cuello porque tiene un tejido y tuvo un proveedor o un hilado y la remera queda de otro color. Esto suele ser un punto en contra, pero bueno, también lo que pueden evitar para no caer en esto es comprar todo la tela de la remera y cortar ustedes o mandar a cortar todo lo que va a ser la tira del cuello. De esto garantizan que va a tener siempre el mismo color y el mismo rebote. Si es así, van a tener
tener que cuando meten la tira, del lado que tienen el número, ¿recuerdan que tenía el número del tamaño de tira que tengo que cortar? Tengo que estar viendo el revés de la tela, ¿sí? Esto es el error más típico, que parece que es entre que no veo, pongo la tela como sé y después se ve que hay un cambio de brillo en la tela porque todo el cuellito quedó pegado del revés y el resto de la remera está al derecho. Es mínimo, pero en esta parte de identificar el derecho y el revés de la tela de jersey o de modal o de lo que estén usando, búsquense una luz, búsquense una lupa e identifiquen lo que es la parte de arriba del material y la parte de abajo para cortar todo como corresponde. La tira, entonces, si estoy usando modal, si estoy usando jersey, voy a tener que colocarla mirando el revés de la tela. Porque cuando yo lo meto y voy a estirar, para que esto envuelva mi remera, dale, voy a meter la remera por acá, ¿sí? Me lo preparó, lo dobló las 4 veces, entonces yo voy a ir metiendo la remera en el medio. Fíjense cómo cambió, metí del revés, pero acá adentro me envolvió hacia el derecho, es decir, me quedó bien. Por eso cuando meto, si mi tela tiene de revés y derecho, voy a mirar el revés, ¿sí? Entonces acá voy a ir metiendo la remera a medida que sale, ¿sí? Lo que lo hace es me prepara el vivo y yo solamente meto la prenda en el medio en contorneo. Me preparó el vivo, me lo va alargando, siempre hagan una parte, ¿sí? Y luego empiezo a meter de costado la prenda. En algún momento voy a meter. Generalmente cuando están armando les va a quedar esto, no van a empezar justo con la prenda. Esto en la industria es totalmente normal y lo que voy a hacer después es voy a cortar y voy a unir, ¿sí? Parte de adelante con la parte de atrás por el costado. Si ustedes, vamos a un número 2 de prolijidad y terminación, van a observar siempre que hay un lado del cuello que está cerrado con el hombro, pero el otro está entero con la collareta. Van a empezar a tener en el armado, no se pueden alejar de la overlock y de la collareta, van a tener que estar una y otra, porque ustedes incluso en las bombachas, es lo más sencillo para ver, van a tener que cerrar un lado y abajo, van a poder hacer, envolver el borde, pero luego no pueden salirse, digamos, y que les sobre esta tirita. Entonces van a tener que envolver, o sea, cortar, ir a la overlock, cerrar y volver a darle con collareta. Y siempre voy a tener un último lado donde sí lo voy a cerrar con overlock. ¿Se entiende? Empiecen a mirarse eso. En lo que es el cuello, acá con los hombros, se ve bien claro eso, y en una bombachita también. Voy a tener que cerrar un lado, preparar la pierna o la cintura, y luego, cuando ya tengo todo envivado, ahí me voy al otro lado y vuelvo a cerrar. Entonces voy a ir y volver de la overlock y collareta todo el tiempo. Al principio uno puede contornear y luego solamente cierra con overlock. No es lo recomendable porque a todas nos ha pasado, les va a quedar el vivo de un lado más corto que del otro, ¿sí? Porque uno empieza y mete y le da como un poquito más de tela o menos. Entonces lo que se recomienda es que empiecen a practicar esto. Cosan un lado, o en este caso uno de los hombros, hacen todo el cuello, luego cierran el otro hombro y ahí siguen con las mangas y cierran el costado. ¿Es así? Exacto. Muy bien. Aprendí bien. Pero bueno, por eso también es que las juntamos. Voy a necesitar una parte de collareta, pero si voy haciendo los vivos, voy a tener que después volver a la overlock. En el caso de la tapa costura, que es solamente el dobladillo, eso sí que está bueno que va por último, ya le saqué todo el complemento, es solamente dobladillar, voy a tener ya armado todo el cuerpo de la remera, es solo doblar para adentro la medida que quiero. La que sea súper prolija y metódica va a hilvanar todo, y ahí sí elijo la cantidad de agujas que quiero que sea ese pespunte y solamente paso por encima, ¿sí? O ruloté. O ruloté con la también. overlock. ¿Querés También mostrar es- la que trajiste? Dale. La profe Noralí nos trajo varias muestras como para que veamos en qué situación uso la tapa costura, en cuál uso overlock, y la overlock incluso cómo puedo aprovechar en lo que son prendas finas, donde pongo el ruloté sin que quede raro, así que no me estire la tela o que me la estire a propósito generando un, ¿cómo se dice? Dobladillo de lechuga o ruedo de lechuga a veces le llaman. Sí. Miren, a ver si se ve acá.
Traje una prenda que es típica de lencería. Mostramos primero ahí, ahora la hacemos Ahí. circular, ¿te parece si las chicas Dale. la tocan? Ahí se verá bien. Creo que Es sí. una camiseta. La muestro de lejos. Dale. Es una camiseta que tiene estas dos máquinas. A ver, y también tiene una tercera máquina que es la familiar nuestra, la recta de siempre, que nos sirve para atracar, para terminaciones, ¿sí? Esta prenda, igual el paso a paso, se me va a complicar ahora explicarlo porque no tiene mucho sentido, pero para que se entienda es esto. Tiene para uniones la overlock. Entonces, si la damos vuelta, vamos a verla del revés. Acá se ve bien en el pecho. Eso. Para uniones tiene la overlock, ¿sí? Depende del tipo de prenda que sea, es una o dos agujas y depende ese día cómo te hayas levantado. Si te rompió una aguja y te quedó solamente una, vas a usar solamente una aguja. Es posible que me haya pasado. Entonces, la overlock va uniendo los costados. Primero unís todos los pedazos, Sí, todas las partes. en este caso sí. En algunos casos no, como decías vos antes, hay Sí. que ir paso a paso, un costado, cuello. En este caso se unió primero la pechera superior con la del delantero, el delantero, Con overlock. con overlock, ¿sí? Todo lo que es uniones es con overlock y todo lo que es terminación es con la collareta. Entonces, Voy a ver. hacerte una pausa. Dale. Nosotros recomendamos, porque puede ser que empiecen a preguntar esto, nosotros recomendamos que los hilos que le ponen tanto a overlock y a la collareta sean los hilos comunes de costura, los que son los conos grandes, que son de tacto como de algodón, pero son en realidad de poliéster. Le llaman título 120. Es un 120. grosor estándar del hilo de coser, ¿sí? Nosotros recomendamos estos, a diferencia del texturizado o hilo elastizado que le llaman. Yo no los recomiendo, si alguna ya los tiene puede preparar su máquina, pero el tema es que son un poco engorrosos porque como no es una hebra, ya lo habrán visto cuando se les revienta la remera o la bombachita que sale, y es una pelusa. ¿Qué pasa con eso? No es un hilo estable. Quiere decir que hay un montón de filamentos finitos, entonces cuando lo tenemos enhebrado se corta uno, te queda otros dos enhebrados y los otros estallan adentro de la máquina, te quedan dando vueltas y se enganchan en el resto de la máquina. Por esa situación podés dañar o ensuciar tu máquina y estás todo el tiempo parando y revisando si no quedó pelucita enganchada. Por esa situación nosotros recomendamos para nuestras máquinas familiares y profesionales que a todo le pongan el hilo como el que usan en la máquina de coser, ¿sí? Es el hilo poliéster de 120, ¿sí? ¿El otro es hilo tercerizado? Le dicen sí. elastizado, multifilamento, spoon, todos esos nombres se llaman como este hilo que es como una espumita, no está torsionado. Nosotros no lo recomendamos. Si ya los tienen, prueben, trabajen un poco a menor velocidad y pueden probar un poco las tensiones, pero yo no las recomiendo, ¿sí? Hay pregunta de Facebook. Exactamente. Sí. Nos preguntan si esto es overlock más recta o con la overlock sola alcanza. Nori, nos preguntan si la unión del pijamita, es decir, las partes cuando empezás a combinar o montar las piezas, si necesitas pasarle la recta. Para hacer una prenda completa, la overlock no nos alcanza. La overlock solamente sirve para hacer uniones en los costados de las prendas. En este caso, la overlock, tenemos un bretelcito. La overlock fue utilizada solamente acá, que estamos uniendo tela estampada con tela lisa, y acá en los costados que estamos uniendo delantero con espalda. La overlock solamente cumple esa función, la cumple muy bien, pero solamente esa. Y además en esta prenda también le agregué el rouloté, que es una terminación, pero si no hubiera hecho rouloté, debería haber hecho un dobladillo con tapacostura, pero que nos quede claro, la overlock solamente cumple la función de unir tela con tela, esa es la función. Creo que lo que se refería, o puede ser que se refiere a la pregunta de Facebook también, es que si yo paso overlock, no necesito reforzar con recta, ¿sí? Si lo quisiera hacer, puedo usar las dos agujas de la overlock, es decir, usar los 4 hilos, entonces lo que voy a hacer con esa segunda costura de esa segunda aguja es reforzarlo. Pero es una costura que queda bastante fuerte, también lo que puedo hacer es cerrar las puntadas. La primera ruedita que tengo en la overlock, la de arriba de todo, es el largo de la puntada. Entonces está bueno que en este tipo de prendas reduzcan las puntadas hacia R o hacia 2 o hacia 1, es decir, que les quede más cortitas. Porque si la puntada es más larga, también es como gasto menos hilo, pero también es un poco menos elástica y de menos calidad la puntada, ¿sí? Sí.
Creo que ahí contestamos. ¿Hay otra pregunta? Se contestó esa y después si el 120 no se rompe al ponerse la prenda. No, porque la costura de la overlock es elastizada. Las invito a que enhebren su overlock con el hilo de coser y estiren. Van a ver que sigue siendo elástica, ¿sí? Acá tengo unas muestras. La costura propiamente dicha de la overlock va a ser elastizada, ¿sí? Porque está entrelazada, no es una recta común. Así que no pasa nada. Claro, pensemos que si estamos con la diferencia entre una puntada recta y cualquier otra puntada que sea, ya desde un zigzag hasta una de estas puntadas. Una puntada recta, el hilo hace esto, tuc, tuc, Exacto. tuc. Si lo agarro de acá y de acá, no elastiza. Ya si coso con un zigzag o cualquiera de estas Claro. otras, fíjense, hacemos Va a una especie de separarse. acordeón. Si ese acordeón yo lo agarro de acá y de acá, elastiza, se abre y se cierra. Eso es la diferencia básica entre lo que es una puntada elastizada y una puntada recta. La recta no elastiza, hagamos lo que hagamos. Hay algunos truquitos que después en clase los enseño, pero son truquitos que se hacen cada una, depende de la tela que tenga. Pero básicamente la puntada recta no elastiza, por eso estas, por más que le pongamos un hilo que no elastiza, la puntada es la que está favoreciendo ese estiramiento. ¿Sí? Quizás ya lo respondieron, pero al agregarle la segunda aguja, esa que me queda como recta también va a elastizar. Sí, Sí. sí, 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 porque está Porque haciendo un recordá crochet. que los de abajo Vale. hacían esos ochitos, digamos, envuelven la tela. No lo hacen de forma recta, sino que se envuelven. Por más se que a la entrelazan como un vista acordeón. quede como Sí. recta, Sí. Si lo por estiras, ahí. va a estirar igual, ¿sí? Va a estirar tanto te ofrezca la tela. Claro. Y en la medida que coses tela demasiado elástica, overlock. la tela la llevas, la acompañas o la vas a No estirar. tenés que estirar. No Porque la si no, estires. después- ¿Por qué? Porque después te queda como Claro. globo, te queda Sí. como deformado, como cuando está mal puesto el cierre que te queda como un globo, es decir que el cierre es más duro y más rígido que donde estaba cosido. Claro. Entonces no estirás, la tela sola se va llevando. Tanto en collareta como en overlock tenés algo mágico que es el diferencial, es la segunda perilla, entonces no se ve, me dicen. Es la perilla que en tu overlock vas a tener entre la de arriba, que era el largo de puntada, la del medio es el diferencial y la de abajo de todo, la grande, es la... voy a agarrar alguna que sea un poco liviana para mostrarla. Esta es justo la más pesada. Tenés 3 al costado de tu overlock, ¿sí? Y estuvimos hablando del largo de puntada, incluyendo la R, que es roulotte, que está buenísima. Después tenés el diferencial, es este paso mágico que tiene esta máquina. Y después tenés la grande, que es el volante, que es el que siempre vas a usar para mover la aguja, y en este caso también se mueve la cuchilla, ¿sí? Este del medio, que es el diferencial, es un poco difícil de explicar, pero a mí un técnico una vez me lo explicó de esta forma y me pareció bastante fácil de comprender. Es como la velocidad en la que va a llevar los dientitos de abajo. Las máquinas para trabajar tienen dientes de arrastre, son esos dientes que van a empujar la tela para que vos cosas sin estirar y la máquina siempre lleva la tela que ya cosió para atrás. Los encargados de eso van a ser esos dientes, ¿sí? Que van llevando. Entonces, el diferencial lo que va a operar va a ser en la diferencia entre cuando toca el pie prensatela, eso siempre vamos a tener un pie prensatela que toca la tela, por lo cual siempre tenemos que bajar la palanca, porque si no, si nos hace todo un globo la overlock, muy probablemente es que estés cosiendo tela gruesa, te olvidaste de bajar la palanca, pensás que lo apretó, pero no, entonces no hay tensión, te sale todo el hilo flojo. Acordate entonces también de bajar la palanca siempre en cualquier tipo de máquina. Entonces, ese prensatelas va a tocar la tela y abajo los dientitos van a llevar la tela un poquito más rápido, es decir, van a sincronizarse como para empujar la tela más rápido o más lento. No es exactamente la velocidad, pero a mí me sirvió para entender cómo trabaja el pie con lo de abajo, ¿sí? ¿Cómo puedo utilizar esto para mi beneficio? El diferencial, todos van a tener así. Va a empezar desde 0.5 hasta 2,5. Estas van a ser las instancias que ustedes pueden jugar con el diferencial. A telas más rígidas voy a poner el diferencial hacia 1. Estás hablando ¿Sí? de eso, todas de las la- overlocks, ¿sí? Lo que tengo en la collareta van a ser un más y un menos.
Esto es leve, pruébenlo así como vino. Si de repente la tela es muy elastizada y ven que se la está deformando, van a poder aflojar un poquito y jugar hasta encontrar el punto justo de su máquina. Es una perilla que tienen arriba. Tiene un más y un menos. No les recomiendo tocar esto todo el tiempo porque se les va a terminar descalibrando la máquina. En realidad lo que pueden hacer es jugar con las tensiones que tienen para más floja y más tensa, ¿sí? Las dos collaretas lo tienen acá, arriba de todo, soft y tight, y en lo que es la 1000 tienen un botón. A ver, permíteme, Sí, Is, perdón. a ver si te voy a hacer fuerza. ¿Esta? Ahí va. Voy a jugar con esto también. Más flojo y más apretado según la tela sea más liviana o más pesada. Esta es la tuerquita que les decía que tiene un más y tiene un menos, que pueden, si les está deformando la tela, gracias Nori, es súper pesada. Sí. Ya hicimos bíceps. Entonces, van a jugar con eso hasta lograr el equilibrio en el tipo de tela que suelen coser. No tomen por costumbre darle porque están cambiando y modificando la fuerza de su máquina, ¿sí? Es algo muy puntual que van a notar que les ayuda en algún tipo de tela demasiado elastizada. En general, todo tipo de telas lo van a trabajar como vino de fábrica. En el caso de la overlock sí va a ser algo que yo voy a utilizar porque dijimos, telas planas en overlock voy a utilizar el diferencial en 1. En cambio, cuanto más elastizada empieza a ser la tela, microtul, lycra, algodón con lycra, modal, voy a empezar a subir el diferencial de 1,5 o 2, ¿sí? También lo voy a utilizar bien alto para cuando empiezo a hacer fruncidos, con el accesorio de fruncido. Tenemos un video donde están mostrados los 3 accesorios, están mostrados en la 8110, pero son aplicables a todas las máquinas nuestras. Se colocan de la misma forma en las 3 y tocamos lo mismo, ¿sí? Entonces en el accesorio de fruncido voy a querer que esos piecitos caminen rápido y me lleven tela, entonces voy a subir el diferencial para que me otorgue este leve frunce, ¿sí? También depende del grosor de la tela. Más finita me va a quedar más vistoso ese fruncido, ¿sí? Entonces, también lo voy a usar si cuando yo pruebo mi tela elastizada, mi tela de punto, veo que me hace como una ondulación, es decir, que me lo está sosteniendo mucho tiempo y larga mucha puntada y no me lo entrega, quiere decir que voy a necesitar subir el diferencial hacia 1,5 o 2 para que vaya un poquito más rápido y no me deforme el elastano, ¿sí? Entonces por eso es que notamos la diferencia entre si coso en 1 para todo lo que sea tela plana, gasa, muselina, tela de camisa, mantel, el interior de un almohadón, y cuando voy a pasar a hacer las remeritas o los camisones, ¿sí? Ahí voy a tener que subir necesariamente un poquito la tensión, si no me va a quedar estirado. A menos que evidentemente yo quiera utilizarlo como en estos voladitos o el ruedo tipo lechuga, le llaman las que hacen los vestidos de novias, que quieren que les quede así. Entonces voy a tener que irme hacia 1 o hacia 0 porque quiero que la máquina se quede reforzando ese borde y que me lo largue así, ¿sí? Cuanta más elasticidad tenga el material y yo menos diferencial ponga, más me lo va a deformar, ¿sí? Y si encima lo cargo de puntadas, es decir, eligiendo un largo de puntada R, que es ruloté, me va a quedar bien divino y bien vistoso ese repulguecito. Muy bien, ¿hay más preguntas? ¿Las chicas? Para el brote necesitas poner Para ruloté van a necesitar, según tu modelo de máquina, vas a tener que hacer cambios especiales. En cada uno de los videos de las 3 tipos de máquinas van a encontrar cómo poner el ruloté, ¿sí? No quiero marearlas como para no confundirse, ¿sí? Pero en los videos está súper claro. Si necesitan le pegamos en los comentarios. Entre hoy y mañana vamos a estar comentando para decirles bien, pero si se meten, está generalmente separado cómo hacer ruloté en ese modelo, ¿sí? Porque vas a tener que ajustar la máquina para hacerlo. Cerrar, igualmente vas a tener que tocar las tensiones, las partes de arriba, tocar la tensión, vas a tener que mover lo que es, hay un botoncito rosado escondido atrás de la cuchilla, vas a tener que, de la S, que es la costura estándar, la vas a tener que mover a la R, que es el rulote, para que te lo envuelva, es decir, que te lo enganche, te lo haga redondito, si no te lo va a dejar plano.
Y después vas a tener que cerrar también todo lo que es el ancho de la amplitud de corte, a lo más chiquito que puedas para que justamente te quede delicadito y bien finito, ¿sí? Respecto a las tensiones, según tu máquina vas a necesitar mover las tensiones de determinada forma. En el caso de las que tienen 1210 van a ver en el video que está automatizado, acá. Tienen una perilla que dice estándar y rouloté, listo, muevan eso y ya está la tensión, no tienen que acordarse los números. En las otras lo que pueden hacer es anotarse y pegarse en un costadito de la máquina los números que dice el video o los que dice el manual, que son diferentes para 9110 y para 8110. Esa es toda la magia. Recordá, cerrar la amplitud de corte, mover el botón rosa de S a R. Vas a también, esto no lo dije, las largos de puntada también tienen que estar en R, ¿sí? Botón rosa en R, largo de puntada en R, cerrar todo lo que puedas, la amplitud de corte y las tensiones según tu modelo, ¿sí? Esa es como lo único que va a variar entre las tres. ¿Otra pregunta? Diferencias de los hilos para cada máquina, entre recta, overlock y collareta, ya que algunos han dicho que tienen que utilizar diferentes hilos y otros Nosotros te la hacemos fácil, preguntan sobre los hilos. ¿Qué hilos utilizan? En todo lo que es Janome, comprate siempre los conos grandes de hilo de coser 120, te sirven para todas las máquinas. Así de fácil. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos hilos compro? Mi recomendación es por lo menos 3 de cada color. Lo ideal es 4 de cada color, ¿sí? Entonces ya tenés, cuando vas armando, tenés todas las máquinas equipadas. Si tenés todas, vas a tener que multiplicar. 4 hilos de esta, 4 hilos más 1 de la recta. O sea que ahí vas a tener 9 hilos del mismo color. Igualmente nunca haces todo a la vez. Pero bueno, por lo menos 3 y 3. Si trabajás generalmente con 2 hilos y un crochet, 2 crochets y un hilo. Y más 1 siempre para la recta. ¿Sí? Muy bien. ¿Querés seguir mostrando que nos habíamos quedado? Sí. Fue un poquito larga la interrupción, perdón. Bueno, una prenda común, como por ejemplo esta, tiene entonces overlock a los costados para unir parte con parte. Luego, en este caso, tiene todo una tapa costura que lo fui alimentando con una boquilla para este elástico. Esto que está acá, que ven. Voy a asomarlo y ahora cuando termina la profe lo recorren. Es un elástico partido o quebrado, como mostré antes, pero es más ancho, más grueso y rasado. Rasado quiere decir terminación de raso. Claro. Sí, brilloso. Sí. No es arrasado. No, ni... rasado. Y fui envolviendo, o uno va envolviendo la prenda, que es lo que antes decíamos, en este caso en la parte de la remera, como también las manguitas. Y para terminarlo, usé overlock acá en todos los bordecitos para que haga esta terminación tan femenina, tan linda, porque es una prenda de lencería. Pero no terminó todo ahí. Sí o sí tuve que usar la máquina recta para hacer todos los finales, los atraques, que no es más que la puntada zigzag en un ancho bien angostito y en un largo bien cortito. ¿Sí? Esa puntería para el atraque, que se llama punta, es clásico de la lencería. Claro, todos los que son las terminaciones de los breteles. En la puntada zigzag, en cada una en su máquina va a tener diferentes nomenclaturas, pero por lo general es o la C, que es el zigzag, angostito, y en largo 1. Y si tenemos con números, el ancho más o menos en un ancho 2 y largo 1. Va a generar un zigzag bien chiquitito, bien tupido, que va a evitar, por un lado, el deshilachado del material, en este caso del elástico, y luego cuando termino de hacer ese atraque, corto todo al ras y quedó todo súper prolijo, no se nota ni de un lado ni de otro, quedó bien agarrado, bien reforzado, y eso es lo que da el final a toda la prenda. ¿Por qué lo hacemos con un atraque y no lo pisamos con la collareta, así nomás? Porque si lo pisamos con la collareta dijimos que atrás es una cadeneta, es decir que es una costura que no tiene atraque, no está agarrada a nada. Entonces es fácil de que yo después tire, imagínense, cada una sabrá lo que tiene, pero eso hace fuerza, es lo que está agarrando la prenda contra el cuerpo, es decir que tiene que tener un sostén. Así como reforzamos si hacemos mochilas o bolsos, tenemos que reforzar donde va la manija, que es donde se tira, los breteles hacen esa presión, entonces por eso es que siempre van a encontrar el atraque. Porque no solo lo une, sino que sostiene todo el peso del cuerpo que va en esa prenda. Exacto.
Muy Perdón. bien. Muy bien. Para el atraque y en SS. No, yo ahí no uso el SS, uso directamente la puntada zigzag, así angostita y bien tupida, bien cortita. No usamos SS, es un secreto de lo que es la lencería, lo van a usar, dijo, en un largo corto, casi uno, y un ancho pequeñito para que no se vea tan grande. Exacto, y uso el retroceso. ¿Sí? También. Voy y vuelvo, entonces esa puntada hace hacia arriba y hacia abajo y ya con 2 veces que haya pasado ya es más que suficiente. Este atraque, es decir, hecho con zigzag, también lo van a ver, es otra máquina porque tiene más arrastre, pero lo van a ver en los bordes del jean, donde va la presilla. Ven también, esto es una puntada bien tupida y bien cerrada, ¿sí? También es porque tiene que hacer fuerza, ¿sí? ¿Te hago una pregunta? Decime. Para hacer un atraque, el zigzag de 3 puntadas, pero en el 0. También es otra, es una de las técnicas que usa Nori para pegar los moñitos. Porque lo que hace es caminar en el mismo lugar. Pregunta si puede usar el zigzag de 3 puntadas, ¿saben cuál es? Uno que hace un zigzag más grande y avanza en 3 puntadas. Es una técnica que Nori muestra como para coser los moñitos. Pero también se podría usar como atraque. No es tan No es fuerte. mejor uno que otro, son iguales. ¿Sabes qué pasa? El zigzag de 3 puntadas no sulfila. Claro. O sea, es Solo una queda en puntada, el lugar, es una claro. puntada recta. Es que Entonces te va a salir el... Perdón. Sí, es Aprendí eso. muy bien de mi Claro. profe. Eso, es como, en realidad quedaría como una puntada recta, Sí. porque en realidad hace 3 para allá, 3 para allá, 3 para allá, pero no hace esto. Yo quiero que a la prenda, al elástico, lo sulfile, lo termine envolviendo, si no se me termina deshilachando. Es más práctica esa puntada porque como no avanza, como yo lo dejo en 0, solamente se mueve la aguja, Sí. pero no me hace el efecto anti-deshilachado. ¿Ah? Bien. Te hago una pregunta. La 2032, ¿viste la recta? ¿Cómo? ¿Cómo? La familiar, la 2032. Sí. ¿Qué? El zigzag tiene una media sola, vos lo pones en C. 2032, vos preguntan si la 2032 tiene medidas anteriores. Vos entre la A y No, la para B hacer y la el- C, sí, por eso te voy a explicar. Vos tenés la C, pero adelante de la C tenés un montón de rayitas. Las que Sí. tienen 2032, las que tienen 2032X, tienen un montón de rayitas anteriores. Esas rayitas aprovechenlas, son las anchos del zigzag, cada vez más finitos que se van hasta la B, ¿sí? 2032, 311 también lo tiene, 2032X. Esas rayitas antes de la C son zigzag cada vez más chiquitos hasta volverse la B, que es la recta, Claro, ¿sí? pones en uno y en Uno es el... muy chiquito. Dale más o menos en la rayita del medio de toda esa uno medio variedad. vendría a ser. Entre B y C, Ah. andate la rayita más o menos entre el medio de la C. Ese es el ancho de la puntada más o menos Y el indicada largo, para esto. el Y el largo uno. es 1. Listo, gracias. Entonces, préstame el conjuntito de ese que estamos viendo, de ese, es una blusita tipo camisolín. Camisetita, sí. Sí. De lencería. Es este hermoso shortcito, donde arriba tenemos embutido, se dice porque está metido adentro, un elástico, ¿sí? Este elástico no lo ponemos con el accesorio porque el accesorio que vino con nuestra máquina solamente llega hasta 1 centímetro. Ese lo vamos a usar cuando hagamos bikini, ¿sí? O cuando hagamos otra cosa que sea un elástico más finito. En este caso, que el elástico es ancho, casi de 2,5 centímetros, lo que sí vamos a hacer en una primera instancia es coser el elástico a la tela con la cuchilla arriba. ¿Sí? A mí no me gusta y de hecho no recomiendan bajar la cuchilla y volverla a subir. ¿Por qué? Siempre que yo esté con la cuchilla me va a quedar siempre prolijo y chato el borde. Y la puntada va a comer, es decir, va a cortar lo que no le sobre para formar una vereda prolija y justa para la cantidad de hilos que preparé. Si yo bajo la cuchilla, primero me la puedo olvidar abajo y seguir cosiendo después todo lo que me queda. Y lo que me va a pasar es que como no hay nada que corte, si yo no soy prolija entregándole la tela a la máquina, todo lo que sea excedente me lo envuelve también como un canelón. Los crochets van a trabajar sobre todo lo que yo le entregue. Entonces, si yo no soy súper prolija en entregarle justo la medida que está de mi cuchilla y de mi aguja, que suele ser medio centímetro, toda la tela excedente me la va a tratar de envolver. El contra de esto es que puedo llegar a ofrecerle más, soy generosa y le doy más de lo que puede, me va a tratar de envolver todo lo que puede, me va a quedar un canelón regordo
y eventualmente voy a cortar alguno de los hilos del crochet. O, en el peor de los casos, voy a tironear para tratar de sacar todo ese canelón que me quedó y no me avanza, y voy a romper uno de los palitos de la chapaguja. ¿Sí? La chapaguja es la parte plateada que vemos abajo, tiene dos alambres así, que es donde los crochets se envuelven para hacer la trencita. Si yo tironeo de la tela que se me traba, rompo alguno de los dos y ya mi máquina no va a funcionar. Entonces, por eso, por toda esa concatenación de cosas, no recomendamos bajar la cuchilla. Incluso cuando hacen el elástico, van a dejarla arriba. Lo que no van a hacer es, van a cortar todo el elástico, van a ir justo por el borde. Entonces, incluso si la tela o si el elástico pierde algún pelito, me lo va a envolver perfecto la máquina, ¿sí? Lo único que puede cortar va a ser una o dos gomitas del elástico. Pero eso las va cortando. Yo lo que sí tengo que tener en cuenta siempre que la máquina corte, pero esto es todo el tiempo con la overlock, es que no se me meta ese pelito que va cortando, que no se me meta para adentro. Si pasa, paro todo, no se va a arreglar solo, paro todo, saco lo que sobra, recorto y acompaño a la máquina para que no se me meta el excedente para adentro, ¿sí? Entonces, cuando pego el elástico, voy a trabajarlo con la cuchilla arriba y luego voy a volcar hacia adentro como un dobladillo, y ahí sí, Nori, contanos cómo se termina, con collareta, con zigzag, lo podemos hacer Con cualquiera de las dos se puede terminar. En este caso yo lo terminé con zigzag. ¿Sí? Ahora se los voy a pasar para que lo vean y a ver acá si se ve. Con zigzag. Entonces, del revés, primer tanda de costura usé la overlock y luego, para embutirlo, terminándolo con zigzag, ¿sí? Se podría haber hecho también con la tapa costura, ¿sí? Daba igual, es un tema de terminación, un tema de visual, cómo queda con una o con otra máquina. Lo hice especialmente para que se vea de las dos maneras. Consulta. Sí. ¿Estiraste el elástico para...? Sí, en para este que caso no- tenés que estirarlo porque si no te queda del mismo tamaño de la prenda. Esta es una prenda la que requería, sí, que el elástico vaya estirado. ¿Cuánto se estira el elástico? Por si empiezan a preguntar, eso se los va a recomendar la profe según el tipo de moldería que trabajen, según el efecto de la prenda, ¿sí? Les van a enseñar a estirar o a quitar un porcentaje de estiramiento según también el elástico y la clase de elástico y dónde va en la prenda. Sí. Eso consúltenlo, si necesitan apoyarse pueden consultar por las clases de Noralí en Perfecta Couture. Ella da y enseña para cada prenda la cantidad de elástico que se estira, ¿sí? Eso es con respecto a las cinturas y los talles también. Sí. Muy bien. ¿Abajo cómo la terminaste? Lo terminé con zigzag primero, internamente, le hice una terminación con overlock para que quede, a ver si se ve, para que quede prolijo de adentro y luego, primero envolví todo el borde con overlock, ¿sí? Es una costura en el sulfilado, por ejemplo, para decirlo. Y luego apoyé una puntillita y con zigzag hice todo la terminación. Lo mismo, si quiero más profesional, si quiero más como comprado, voy a usar mi tapacostura con 2 agujas generalmente. ¿Por qué 2 agujas y no 3? ¿Por qué 2 agujas y no una? Dijimos que 3 es más, primero gasto más hilo, segundo es una lectura muy deportiva y una me va a quedar menos elastizado. Como esta es una prenda que es elastizada y sobre todo en las piernas no puedo que me agarre el muslo, voy a usar siempre 2 agujas en lo que es lencería, ¿verdad? Sí. Es lo más típico. Pueden mirarse las terminaciones de su ropa interior, van a tener siempre 2 agujas. Es como un término medio de elasticidad y también como para que quede suave y delicado. Muy bien. ¿Qué más trajiste, Nori? Traje, a ver acá, espérame, esto es lo que estabas explicando vos recién. La diferencia. No miren el tamaño porque era una muestra que estábamos haciendo, ¿sí? La terminación esa de 2 agujas que estabas vos avisando, contando. Por enfrente 2 agujas, bien elastizado, queda suavecito y por detrás es ese ochito clásico de la tapacostura. Es elástica de por sí la costura. Exacto. En este caso ven que en algunas partes se utilizó el elástico partido envolviendo la prenda, pero después el mismo elástico es el que va a ser el bretel. Esto es súper clásico de la lencería y también de la ropa deportiva. Lo que me envuelve la prenda, en un momento sigo cosiendo sin nada y fabrico el bretel. En bikinis también sucede lo mismo, ¿sí? Muy bien. ¿Te parece bien? Sí, mostrá si querés la diferencia entre lo que es una muestra y la terminación de zigzag y Bueno,
lo que es ya dar un paso más hacia algo más profesional. Esta prenda fue íntegramente hecha con una máquina recta, con una 2032, con cualquiera de las que por lo general tenemos, ¿sí? Está totalmente hecha con zigzag, entonces tanto las uniones, ahora la voy a mostrar bien, tanto las uniones de tela con tela, como la confección, como el elástico, como también los atraques, están todos hechos con esa máquina familiar, la recta que tenemos. Está muy bien cosida, no es que esto se vaya a descoser, simplemente que la terminación visual queda mucho mejor, más terminada, en este caso que está toda hecha con máquinas profesionales, ¿sí? La diferencia... con overlock y con... Esta tiene overlock y tiene collareta. Esta está totalmente hecha con la máquina recta. La rosa, el elástico lo coses con la collareta. Sí. Este sí. Con lo que es la guía para la que guía para mostramos elástico, antes, esa. con la serpentina. Sí o sí la última terminación, que es esta costura que está agarrando todas las arandelas, sí o sí va con el atraque que antes les comentábamos, que es el zigzag bien chiquitito y bien tupido, que se hace con la máquina recta, ¿sí? Tanto la overlock como la collareta no hacen esas puntadas, ¿sí? Pero sí sirven para hacer todo lo demás y queda una terminación bárbara. Vamos a pasarlas las dos para que noten la diferencia. A mí me gustó que Nori traiga esto porque no es que no se puede hacer ropa interior. El tema es que si vos pretendés de hacer de tus proyectos un emprendimiento y salir a vender, está bueno que te equipes como está el mercado, digamos. La persona que va a comprarse una ropa interior va a mirar eso, sobre todo por los tamaños de la lencería. Todas las cositas, todas las costuras son muy evidentes. Entonces uno a primera vista, aunque no conozca nada del tema, sabe cuando es algo más artesanal y cuando es algo más profesional. Por eso está bueno que observen que se puede armar de la misma manera, pero va a quedar siempre más profesional y mejor presentado utilizando las dos máquinas. Overlock para uniones, luego collareta para todo lo que es pespuntes y también los vivos de envolver los bordes, ¿sí? Ahora van a ir pasando las dos. Una cosita más que hoy me quedó colgada. Cuando hablaba de la diferencia entre la guía, ¿esta se acuerdan cuál era y cuál? A ver, les tomo lección. La de cuello y la de elástico partido. ¿Cuál? La de arriba es la de cuello y la de abajo elástico partido. Exactamente. La de arriba, la que me marca de cuánto tengo que cortar la tira, va a ser la de cuello, ¿sí? Dijimos que podemos cortar el mismo tipo de cuello, sisas, bordes de bolsillo, tiras, la que se anime, prepare primero la tira y después la pega. Hay que hacer, no puede servir como para la tira de la marca deportiva, para hacer las 3 tiras, pero uno podría fabricar o prefabricar alguna forma y darse maña para después aplicar la tirita encima. Inventen y me mandan la foto, pero se puede ahí hacer unas mezclas como para imitar algo más deportivo. Esta sigue siendo entonces la tirita que prepara los vivos, esas tiras, y luego tenemos la que pega los elásticos. Esa sí, la que pega elástico, ¿sirve para el ¿Cinta al bies? cinta al bies? Mira, no la probé, pero yo estimo que sí. Porque lo que te hace es doblar una sola vez Claro. y te envuelve la tela. Así que yo creo que se podría usar esta para la Que cinta ya viene bies. la cinta Exacto. bien doblada. Viene doblada, entonces solamente vas a comprar una boquita de pasaelástico que sea del tamaño de la cinta bies. bien. Te lo va a doblar al medio. Preguntan si esta puede usarla para cinta bies, se podría usar perfectamente. Pero Sin pasar no por la se sartén. tiene que usar solamente con la tapa costura. O una Estas vez. boquillas solo son aptas Claro, para una tapa sola vez costura. para sartén. ¿Sí? Exacto. Te están diciendo por la serpentina. Que La si es pasan cinta o no. 10, no se pasa. Mira, no va a pasar nada si la estiras. A lo sumo, si es justo un babero o algo redondo, convendría que la estires porque como la cinta bies tiene un poquito de... Puede ser que te acompañe en lo que es la curva. Las profes cuando cosen la cinta bies a mano, la preestiraban. No sé si alguna vez vieron a su abuela o a su tía planchando la cinta bies en curva. Puede ser que te dé algo así, pero como es una tela rígida, no sé cuánto podrás evidenciar una Igual la cinta terminación. 10 también viene rasada. Exacto, Claro. sí. rígida. Pero no hace falta pasarla. La pasarías, pero no sé si evidentemente se ve una elasticidad, porque no la tiene. Hay que ver si te acompaña mejor la curva. Lo que quería decir con esta, que es la del cuello, es que hay veces, como dijimos, que si la tela es muy elastizada, me va a costar un poquito practicar y correrla y adaptarla.
también me lo dijo una vez un técnico y me gustó y me sirvió, de hecho la usé para esta, es entregarle a la máquina o a la tira un poquito más ancho de lo que de lo que me dice. Es decir, si acá me dice 40, la corto de 43. Es decir, regalarle unos milímetros más para que me envuelva mejor, ¿sí? Esa es una. Y la segunda, si te hace rabiar mucho, por ejemplo, el modal o la lycra de mallas, en vez de cortarla en el sentido del contrahilo, cortala parada, es decir, a lo largo del orillo, como al hilo. La tela ya de por sí va a tener doble rebote, ¿sí? Porque te va a pasar esto con las telas que tienen mucha elasticidad. Entonces es como que es un poco más rígida y no se te enrula tanto al pasarla. Entonces es un truquito que a mí me ha ayudado con algunas telas medio rebeldes. Cortar la tira parada, digamos, que siga el orillo. Y segundo, un poquito más ancha de lo que me dice la boquita, ¿sí? Regalarle unos... nada más. Sí, no más grande porque se va a quedar sí. un canelón. Pero regalar unos 2-3 milímetros te va a acompañar un poco más en la formación del embudito ¿sí? Te hago una pregunta. Sí, ¿Por qué pregunta. a veces pasa que pones y una parte se sale para afuera? Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque no se puede coser a los piques. Y segundo, está bueno que estés siempre atendiendo lo que vos le vas entregando. Ella me pregunta por qué cuando va cosiendo de repente el relleno del sándwich se le mueve y le queda una parte descosida. Y es lo peor que te puede pasar porque tenés que descoser todo, esa parte de la tira la tirás porque esa tela ya está precocida. Entonces lo que te puedo recomendar es que te vayas siempre ayudando con la pinza y vayas siempre metiendo la tela con la pinza. ¿Se entiende? Claro, pero lo que yo digo que se sobresale no es la tela, sino la vista que vos le pones, se zafa la costura, ¿me explico? Una patita de lo que dobla se sale. Claro, se se vuelve. Mira, doblar y yo queda creo para que afuera. cortándolo 3 milímetros más grande no debería pasarte eso. Porque no hace porque juego dentro de la... Posiblemente de la ahí no está del todo recta, entonces en algún lado es milimétricamente más petiza, entonces no le alcanza a doblar las 4 veces que te explicó Nori, ¿sí? Y hay una cosa también que es importante que sepamos, nosotros estamos usando estas máquinas y no las usamos todo el día, digamos las cosas como son, sinceras, porque tampoco estamos para eso. Pero son máquinas que requieren de mucha práctica, ¿sí? Con la práctica uno lo va haciendo. Es lógico que la primera, segunda y hasta la 10ª vez que la usemos no nos quede perfecto, pero porque son máquinas que requieren mucha práctica en serio. Pensemos que en las fábricas hay personas que solamente usan esa máquina todo el día y para hacer una sola parte de la remera. Sepamos que, por ejemplo, para cada prenda, en las fábricas no hay una sola persona que la cose. Por ahí una remera pasó por 5 etapas diferentes, porque una sola persona está cosiendo los hombros, la otra cose solamente los cuellos, la otra cose solamente los dobladillos. Entonces, claro, obviamente esa persona lo va a saber coser mucho mejor, porque obviamente está trabajando ahí hace meses o años. Nosotros estamos empezando, entonces estas cosas nos van a pasar. Sí, Pasan. También lo que ella dice obvio. es, cuando yo te digo que prepares bien y que armes una partecita, vos lo que se te dobla, acá se ve bien, ahora te voy a pasar cuando vos vas estirando, se va doblando solita la tela en el medio. Entonces, si está un poquito más petiza que lo que te pedía, acá atrás el machete, estos 40 milímetros, alguna de estos lados no te va a alcanzar para predoblarse, ¿sí? Pásense esto y estiren así de a poquito, van a ver cómo se va doblando y cómo se va haciendo la magia de la collareta. ¿Sí? Uno va haciendo así y lo que va a hacer es en mitad del sándwich mete la prenda. Entonces solito siempre va a quedarte forrado. Voy a pasar esto y van estirando para ver. Por eso es conveniente agregarle unos milímetros de más. Sí, te va a ayudar un montón. Y siempre con la pinza vos al lado, metiendo bien la prenda para que no se te salga la prenda y te quede el vivo por un lado y la prenda por el otro, que también suele pasar, ¿sí? Después, La tira del vivo corre sola, uno no tiene que estirarla. la tira del vivo va corriendo sola porque lo que te llevan son los dientes de arrastre. Si no dejes, por ejemplo, esta tira está saliendo de un rollo de tela acá, ¿sí? Voy a hacerlo parada, no se recomienda, pero a los fines de que
solo, ¿sí? Entonces, nada tiene que interponerse en la alimentación de mi rollo o de mi tira precortada. ¿Sí? ¿Preguntas? No hay Bien. un círculo que lo sostiene, la tira. No, ponela al lado y no la aplastes. ¿Y el elástico también corre solo? El elástico también corre solo. O sea, lo que vas a tener generalmente el elástico es que lo vas a tener en un formato así. Vienen así. Los galones de 15 metros, 20 metros vienen así. Sí tenés que estar atenta a darle cuerda, digamos. Como a darle más. Soltar. Sí. ¿En qué influye el pico que lo pongas cerca del pie y más lejos? Muy buena pregunta. Acá me dicen dónde pongo el pico. Si más cerquita de la aguja, si más lejos. Voy a hacerlo a propósito. Voy a aflojar el tornillo y voy a mover esto hacia afuera o hacia adentro. Lo estoy haciendo re bruto a propósito, ¿sí? Esto, moverlo así o así, ¿lo llegan a ver por allá atrás? Va a ser la alineación entre la boquilla. Si querés hacerlo, ahí, Mira, chicas. ¿ves? Ahí. Sí. Pues acá están los tornillos. Y estamos viendo dónde lo ponemos. Si más a la derecha, más a la izquierda. Y ahí lo ajustamos donde nosotros queramos. Lo que va a hacer eso, si yo lo muevo más afuera o más adentro, va a ser primero dónde me van a caer las agujas sobre el vivo y sobre la prenda. Primero voy a estar un rato viendo eso. Y segundo, después yo le puedo dar una inclinación más hacia la aguja o más hacia afuera. Esto va a tener primero un poquito de importancia cómo a vos te queda cómodo, esa es la verdad. Y segundo, que cuanto más lejos de la aguja también se va a estirar un poco más la tela, porque entre lo que pisa la máquina y lo que está tirando la boquita hay un estiramiento. Entonces, si vos dejas un poquito estirado, también te va a acompañar, si es justo un cuello y necesitas que te haga ese sostén, que es como un elástico, está bueno que le dejes también más separación, ¿sí? Y que juegues con eso. Probá y fíjate, si esto se lo vas a acercar más a la aguja, move el tornillo y ajustalo inclinándolo más hacia la aguja o si no, más hacia afuera. ¿Sí? ¿Cómo le pones la tela y en dónde empezás? Sí. Mira, me preguntan dónde pongo la tela. Voy a ajustar primero el tornillo. Tengo mi tela. Ahora lo voy a hacer cerca de la cámara. Me ayudo con esto. ¿Vieron que acá tengo esta boquita? Acá es como un labio que me queda así. Sí. Voy a meter la tela por acá en el medio, en la boquita de hierro de la guía. La meto así. Empújenla sin miedo. Tengo mi prensatela baja. Por eso dice que tienes que ir acompañando la tela. Una vez que lo meto, me ayudo con la pinza. Esperen que se me movió todo en la ¿Querés la explicación. silla? No. Ahí va. Estas están súper cancheras. Igualmente al moverlo veo que me queda fuera de la prenda. Necesito traerlo más acá. Lo toqueteamos mucho ya. Ahí lo agarró. Y ahí ya va solo por el medio. Si quieren acercarse, chicas, va solito. Se va metiendo en esa boquita. A ver, para las chicas del Facebook tengo acá la que era... ¿Tienen por ahí el verdecito? Esto, la máquina está saliendo así. Esperen que me la han sacado de su lugar. Acá. Dale, sí, porque este se salió de su lugar. Pero va a ir metido como acá. ¿Sí? A ver. ¿Qué? Por si querías esto. Bueno. Si no, si te muevo esto, Ceci, la acerco entera. Ahí va. Ahí lo acercamos, chicas. Igual están los tutoriales. Sí, está en el video que se sube esta noche, lo ven. Ven que está justo en el medio de la boquita. ¿Sí? Y es solamente sostengo. Esto lo ajusté bien en el lugar donde me gusta, que lo pise y se va todo con vivo y todo.
siempre voy a hacer un poco de más y corto. Si quiero bretel voy a hacer un poco más. Entonces ahí me quedó. ¿Sí? Y la unión la haces con la recta. O con O overlock. overlock. Si quieres que te quede profesional, lo pasan para allá. Y la abrís así como para unir con el overlock. La das vuelta y la unís. Derecho Mira. con derecho. Exacto. Sí, ahí lo hacemos en esto. Y te puedo consultar en cuanto a las explicaciones que explicabas, el diferencial de la over, Sí. de que la collareta también tiene ahí 2 teclas de costado, Acá. perilla. Sí. ¿En qué casos las puedo mover? O sea, para telas de planas o telas de punto. Acá está buenísimo lo que ella pregunta, ¿cómo toca las tensiones? Vos acá vas a tener siempre un machete, así que no tenés que memorizar nada. Vas a fijarte cómo tenés las agujas, en qué posición las pusiste, y si estás trabajando con tela liviana o tela pesada, mirás acá y vas a poner tal cual está. Un extra es que si notas que a pesar de que pusiste las tensiones, como te dice el machete, está saliendo un poco más apretado, sobre todo estas telas como seda fría, pima peruano, estas telitas muy delicadas, hay veces que queda un poco tenso, así como sale, entonces puedes aflojar. Si estaba en tight, se lo moves a soft, entonces te libera también un poco la tensión y te hace más suave, ¿sí? Si trabajas con telas más delicadas, ¿cómo? Me parece que yo te preguntaba por las soft. También. ¿Cuáles? Por las Las ruedas. perillas de ahí de atrás, rueditas. Estas también vas a trabajar largo de puntada y diferencial, lo mismo que en overlock. Ah, es lo mismo, ok. Exacto. Está bien. El concepto es el mismo, Sí. diferencial. Las de arriba nunca se toca. Porque es un crochet, ¿no? ¿eh? Perdón, las de arriba nunca se toca. Estas, sí, en el caso de collareta sí vas a tener que seguir el machete ¿Y para en el las caso de tensiones la de las overlock? agujas. En el caso de la overlock, mi recomendación es siempre dejarla, si trabajas con hilo de coser, dejarla siempre en 3. Todas. Exacto, todas en 3. Si no utilizas alguna aguja no importa porque no se va a enterar. Si utilizas rulotés sí vas a tener que tocarlas, excepto las que tienen 12-10 que lo hacen automático. Siempre las dejan en 3, solamente van a tocar la perilla para pasar al ruloté. Las demás van a tener que hacer según su tensión de ruloté. ¿Sí? ¿Y si se usa hilo de bordar en el ruloté para la obra? Es casi del tamaño del mismo de coser. Yo las he trabajado también con la misma tensión que ruloté. Sí. ¿Más preguntas? ¿Tipos de agujas? La tela cuando Perdón, hay 3 preguntas al mismo tiempo. Tipos de agujas. Buenísima pregunta, ya voy con la tuya. Cada máquina va a trabajar con una sugerencia de agujas, ¿sí? En el caso de la collareta o tapacostura, sí o sí tenemos que comprar agujas que son específicamente para esa máquina. Vamos a tener 2. En Schmetz tenemos una, bueno, la traducción está mal, dice Serger Overlock, pero es para la collareta, tiene de hecho la del dibujito. Van a ser agujas especiales porque son un poco más largas que la aguja doméstica o la de coser, ¿sí? No puedo usar la aguja de mi overlock, la aguja de mi recta en mi collareta, porque como le falta un nanomilímetro, les va a salir un poquito mal la puntada, ¿sí? Entonces, recomendación para la collareta, utilicen agujas de collareta familiar, ¿sí? Que son como las que vinieron en la máquina. No importa el tipo de tela. Si tenés 2 clases, tenés, como siempre, el filo de la aguja está pulido de determinada forma. Para collareta vas a tener básicamente 2, una que es universal y otra que es punta bolita. Las punta bolita de collareta se van a identificar con una palabrita súper extraña que es suk, ¿sí? Entonces, con esto te vas a dar cuenta si dice suk o no dice suk. Es decir, que va a ser punta bolita o no. Si dice suk, sí es punta bolita, ¿sí? Está buenísimo para todo este tipo de telas, necesitas tenerlas, ¿sí? Si la que te vino con la máquina te saltea puntadas, es decir, que algunas veces se engancha y otras no, posiblemente lo mismo que con la recta, necesites pasarte a una punta bolita, ¿sí? De collareta y que diga suk, ¿sí? Overlock y collareta nos ofrecen un determinado rango de tamaños que podemos usar en la máquina, ¿sí? Es decir, que nos sugiere que usemos agujas entre 11 y 14, ¿sí?
Para algunas situaciones especiales tenemos también agujas número 9 de collareta cuando trabajamos con sedas o rasos o satén, es una situación especial. Pero generalmente te dice como que para todo tipo de telas vas a utilizar agujas entre 11 y 14. Lo mismo sugiere el sticker que dice la overlock, ¿sí? Para overlock tenemos agujas especiales que son tal cuales como las que vinieron en tu máquina. Son agujas para overlock domésticas que en su largo tienen coincidencia con lo que son las máquinas de coser. ¿Por qué digo esto? Porque si bien vos tenés agujas especiales que son para overlock, las compras son iguales a las que vinieron de fábrica con tu máquina. Si trabajás telas muy especiales, la profe puede dar fe, vas a necesitar poner una aguja especial para la tela, ¿sí? Además de que va a coincidir con el largo de tu máquina. Posiblemente si hagas rulotés o en satén o en seda natural, si estás trabajando ruedas de vestidos de fiesta, vas a tener que acompañar con una microtex. Porque la aguja común de la overlock puede ser que, como es una tela demasiado delicada y con trama muy cerrada, te vaya como corriendo algunos hilos. Entonces ahí necesitas pasarte a una microtex, que puede ser 10, puede ser 8, puede ser 12, pero la aguja tiene que ser bien filosa de microtex, ¿sí? Si es compatible con la overlock, la pueden utilizar. Lo mismo también, Nori, cuando te pasa que coses encajes o bikinis, le pones una de stretch. Sí, exacto, sí, es lo que es hablábamos antes, sí. La punta bolita, que también podemos utilizar en la overlock, ¿sí? En estos casos, que son los más comunes y los que más nos suelen preguntar, podés usar en la overlock, dijimos, la collareta es un mundo diferente, tiene sus dos agujas especiales, utilizas solo esas. En el caso de overlock podés compartir estas agujas cuando tu tela lo requiere, ¿sí? Si no, con las agujas generales de overlock son iguales a las que vinieron en tu máquina, vas perfecto. Incluso hay un surtido que está bueno, tenés 2.11 y 3.14, así que podés ir cambiando de ahí aguja finita, tela finita, aguja más gruesa, tela más gruesa. Siempre y cuando trata de no usar menores a 11 en grosor. Esto es para ayudar también a la formación de la puntada con los crochets. No uses agujas superiores a 14 porque el grosor de la aguja sí te va a entorpecer la formación de la puntada, ¿sí? Y puede generar rozamientos y se te puede dañar la máquina con una aguja más gruesa que 14, ¿sí? Muy bien. Otra pregunta. Ay, la que dejé pendiente, la tuya, ¿se te olvidó? ¿Se te contestó? Cuando se gastan las cuchillas, sí, directamente hay que descartarla y colocar una nueva. Sí. Te vas a dar cuenta que la cuchilla se gasta porque te empieza a generar mucha pelusa y viste cuando cortás mal con la tijera o con una tijera que no es, que queda como la mordidita de perro. Bueno, así te va a empezar a hacer la máquina. En vez de cortarte todo prolijo como antes, te va a cortar a medias y todo eso que trató de cortarse te mete adentro de la máquina. Ahí te estás dando cuenta que ya está súper gastada. En tu cajita de accesorios vino una aguja, vino una cuchilla más, podés utilizar esa, es súper fácil de cambiar, es desatornillar y volver a atornillar. Si no te animás, podés consultar con tu maquinero de confianza para que te la cambie. Y cuando también se te gastó esa, vas a necesitar comprar un repuesto para esa cuchilla, ¿sí? Aclaración. Siempre que trabajes telas de punto o telas elastizadas, tanto tus tijeras, tus agujas, todo lo que tenga filo y que penetre esa tela, se va a desafilar más rápido que tu compañera que solo hace almohadones de tela plana, ¿sí? ¿Por qué? Porque al usar telas de punto, la máquina, el alfiler, la tijera, va a cortar la composición, es decir, si es de poliéster, si es de poliamida, y va a cortar hebras de elastano, que es la lycra, ¿sí? Es decir, va a cortar todo el tiempo goma. Entonces, al cortar estas dos cosas, suelen notar la gente que sabe que se desafila más pronto que si solo fuera tela plana, es decir, su solo corto algodón, ¿sí? Entonces, permiso, acotación, voy y vengo. Las que trabajen con dos tipos de materiales, una tijera para telas planas, otra tijera para telas de punto, alfileres para tela plana y alfileres para telas de punto, y todo elemento cortante, una para una cosa y otra para otra cosa, porque se desafila mucho. Sí, y el pinchar con un alfiler que está despuntado en una tela de punto te lo va a correr. Corre todo el hilo,
Bueno, ustedes deben ya saberlo. Así que siempre, chicas, las que trabajen con 2 tipos de materiales, tengan todo separado. Una tijera, por supuesto, de papel, por supuesto, y además una tijera para plano y otra para punto. Así los alfileres, así las cuchillas, así todo. Muy bien. ¿Quieres mostrarnos algo más hasta que a las chicas se les ocurran más cosas? Ahí hay una Tela pregunta. gruesa. Sí. ¿Puede coser? Sí. O sea, la vueltita que le pega a la tela gruesa más la gruesa que le metes. No he cosido, por ejemplo, polar. Fíjate que nunca está hecho con un borde de polar, No, porque algo- te va a algo- quedar como... No, algo un poco más fino. Pero, y fíjate que incluso también algunos tipos de cuellos de jogging, la parte de lo que es el vivo y la parte de lo que es el puño, siempre va a ser otra tela combinación, ¿sí? Puedes hacerlo, pero en general te va a quedar tosco y grueso y no elastizado. Entonces, por eso es que en la tela gruesa se enviva con una tela más delgadita y elástica. Podés probarlo, la experiencia no creo que sea buena porque va a ir como medio forzado y segundo te va a quedar muy grueso. Pregunta si pueden envivar con tela gruesa y también, o la misma tela que hace la prenda. Fíjense que van a siempre empezar a tener esta combinación cuando la tela ya empieza a abrigar un poco más, ¿sí? Perdón, hablabas de la cuchilla de la overlock que se usan diferentes. ¿Dónde se puede comprar la cuchilla? Las cuchillas de la Overlock la pueden conseguir en su maquinero de confianza, la casa donde, acá también en la parte de lo que es enfrente que tienen repuestos, ahí consiguen la cuchilla de la Overlock. Si no, se acercan al punto de venta. Si no saben dónde tienen un punto de venta, en nuestra página web hanomeargentina.com.ar van a lo que dice, hay un botón que dice puntos de venta, ahí aprietan, está toda la Argentina donde tenemos distribuidores. Van a su localidad y les aparecen los teléfonos para que los llamen y les consulten, ¿sí? Pregunta. Sí. En lencería, para envivar, ¿la boquilla tiene que estar pegada al prensatela o puede estar como está esa que está como más alejada? Es mejor que esté pegada, pero eso también lo vas a ir viendo vos. Cada una es práctica, viste que antes decíamos eso, Sí. es práctica. Cada uno lo va viendo. Yo cuando empecé lo ponía más separadito y me parecía que estaba bien. Conforme fui avanzando en la práctica y en la experiencia, me fue conviniendo acercarlo. Ahora que la boquilla la pongo bien cerca del pie, no entiendo cómo antes se hacía para coser a lo lejos, pero a mí me salía bien. Así que es un tema de cómo te vaya saliendo vos mejor, ¿sabes? Sí. Y para el brote también es un tema de práctica, que te quede más lindo. No, te va a quedar bien de una. Te va a quedar bien de una. Sí, Si está sí. seteada la máquina bien, te tiene que quedar Porque ahí bien. no precisas boquilla, ahí es la máquina y la tela y vos Claro. misma, no hace falta que la boquilla sea más cerca, más lejos, no vas a Preguntas ver. cómo si se debe a la práctica el rulote que le salga bien o mal. No, te sale bien siempre. Para aceitar la overlock, Para aceitar la Overlock, mira, la Overlock en general viene bastante engrasada por dentro y vos no necesitas engrasarla una vez al año o cada 7 meses según el trabajo que le des. Podés mandarla que te la pongan a punto o que le den como un engrasado interno. Lo que sí tenés que hacer es limpiarla casi todo el tiempo. Vas a abrir Con la Overlock y vas a tener que con secador un de pelo. cepillito o un secador de pelo sacar toda De la las pelusa. pelusas, sí. ¿Sí? ¿Aspiradora? Aspiradora también, sí. La cosa es que lo único que tenés que cuidar en la Overlock es que cuando estés empujando la pelusa, ya sea con secador o con el elemento que sea, no lo empujes hacia adentro. Acá adentro está tu motor. Entonces no querés que la pelusa se vaya hacia adentro. Es decir, todas las mecánicas tienen que ser hacia afuera, excepto el secador que sí vas a chupar directamente la pelusa. ¿De ese ¿sí? lado también? Para que cuando Sí. Sí, cuando vayas a limpiarla vas a tener que vas a abrir todo y hasta donde te llegue el cepillito, dale. Si es con secador, de aquí. Si es con secador de acá para allá, igual vas a tener que usar el cepillito. Te vas a dar cuenta que tu Overlock siempre está bien engrasada porque te van a quedar como bodoquitos de pelusa en todas partes. Entonces ayúdate después también con la pinza. Y es un trabajo, es como un mantra que te sentás a limpiar tu Overlock, ¿sí? Hacelo cuando termines. Otra cuestión, así como dijimos de las tijeras, también cuando trabajes tela de punto vas a notar que siempre va a quedar mucha más pelusa que con tela plana. ¿Y por afuera con qué la podemos limpiar? Con un trapito yo lo que hago es mojar con limpiavidrios en una valerina, la podés limpiar. No uses
abrasivos, como ese líquido blanco. Si no, después me retan que digo marcas. No uses así como productos abrasivos porque te va a quitar el brillo de la cobertura de tu máquina y se te va a empezar a ensuciar y te va a quedar feo. Entonces lo que vas a hacer es mojar con limpiavidrios un trapito, o también la que no quiere prepara un agua jabonosa con un trapito y la moja. Siempre con la máquina desenchufada y después se cala bien. Pero sí, con un trapito que se lo pase ya está, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas ahí? Sí. Hay una que quedó que dicen que si fuese tela plana es igual si corta al bies la tira de cuando estaban haciendo. Viste, no cambia. Acá ofrecen la respuesta: si pasan la cinta bies por la serpentina, no te la va a estirar porque de por sí ya es medio durita y doblada al medio, pero sí te va a hacer el efecto de bies. Sí. Igual era una pregunta, si cortaba el bies. No es. Pero no, porque no te va a estirar tanto. Sí. Después, no sé si se refieren a esto, pero hay algunas abuelas así que cortaban, como antes no existía el stretch ni las telas elásticas, decían que siempre para la terminación de los cuellos había que cortar la tira al bies. Si se refiere a eso, no hace falta. Cuando vos trabajás con collareta, la propia tela es elastizada. Entonces dijimos que se corta a contrahilo, o si te cuesta mucho o se enrula mucho, la podés cortar al hilo, así siguiendo el orillo. Pero ya no se corta, acá no la cortas al bies, la tira que es elastizada. No lo recomiendo porque lo que te va a hacer es que te va a generar un repulgue. Claro. ¿Sí? Cuando se te corre lo de adentro y lo de afuera y te quedan como vetas en el vivo, queda feo. Así que creo que se refería a eso. Entonces, ¿esa tira tiene que ser elastizada? ¿No ¿Esto? puede ser de tela plana? ¿Y la prenda de qué es? De tela plana, no sé. Si estás haciendo una blusa, por ejemplo una blusa de satén o un bolsillo. Bueno, en general vas a usar la tela de vivo, va a ser de la misma clase de tela que la prenda, para que se acompañe. Claro, si la prenda es de tela plana. Podés utilizar el vivo, puede ser de tela plana. Sí, o puede ser de tela de punto. Lo que no te recomiendo es, si la tela es elastizada, no hagas un vivo de tela plana. Claro. Porque te va a quedar como volcado. Acá tengo un ejemplo justo. Exacto. Un camisoncito que es de satén, o sea, tela plana, y el elástico, esto ya no es una tira de colleta, sino que es un elástico, elastiza, entonces al colocarlo lo fui metiendo por la serpentina y fue estirando, con lo cual termina resultando este efecto de estiramiento, ¿sí? Pero acá tenemos tela plana y tejido de punto, en este caso, pero esto en sí es un elástico, lo mismo podrías haber hecho con una tira de collareta, ¿sí? Pero no al revés. No tiene sentido. Porque te anula la elasticidad, claro. Y de hecho te lo va como a estirar, porque se va a agarrar, la tela se va a dar de sí y el vivo te va a quedar como estirado. Si hicieras tela base de punto, vivo plano, ¿sí? Claro. Al revés sí se pueden todas las combinaciones. Muy bien, ¿estas quieren pasarla para ¿Ese es el elástico partido o no? Ese es el elástico partido, el flujo. Sí. Ese que mostramos antes. Sí. Muy bien. Tengo una muestra de casa que me quedó una costura de la aguja como suelta. No sé si es la aguja. ¿Es con la aguja que vino tu máquina? Que ya la usé tantas veces que no sé qué aguja tiene. Bueno, recomendación. Cuando pareciera que está un poco floja la tensión del crochet. Que de hecho en una están dos partes, una tenía 5 creo, y la otra tenía como 8. Primero yo trataría de subir la tensión y después hay que ver qué aguja tenés, si realmente es una punta bolita o si es la aguja común, ¿sí? Probablemente sea la aguja. Sí. Es muy posible que sea porque la aguja. Porque cambié la tensión, la puse de lo más bajo y la fui subiendo a lo más alto. Es muy posible. Sabes que a veces no parece que sea tan importante cambiar la aguja a una la que corresponda, pero de verdad que la puntada cambia radicalmente si no es la aguja la que necesitamos. No agarra el hilo, salta el punto y uno piensa que es la máquina. Una pregunta más que me ha pasado por distracción. Cuando estabas haciendo esto, ¿tenías la aguja del medio sin hilo pero estaba presente? No. Ok. No, pasa que al principio me cosía una sola aguja. ¿Por qué le digo esto? Y por eso tiene una marca. Ok. Le digo esto porque cuando nosotros eliminamos una de las agujas de la collareta o de la tapacostura, vieron que pueden hacer 3
o una, pero cuando trabajan con 2 agujas pueden sacarla del medio, pueden sacarla del costado, pueden sacarla de afuera. Justo ella va a tener que tocar la tensión y bueno, ya tocó la tensión, va a fijarse si realmente está usando una aguja punta bolita o no. Pero si, se genera un efecto similar cuando yo dejo presente una aguja pero no le pongo hilo. Entonces se forma una cosa similar porque el crochet de abajo siente las 3 agujas y le entrega hilo para las 3 agujas, pero en realidad una no engancha con nada. Entonces te puede generar un efecto también así, es decir, uno de los hilos te queda suelto, porque el crochet está sintiendo las 3 agujas. Por eso te decía si estaba presente. En una parte tiene como una marca también de aguja, porque empecé a coser, yo tenía la de los 2 costados y empecé a coser y no sé por qué la de adentro no me estaba cosiendo. Entonces la sacaba y como se me descosía, lo volví a pasar, así como 3 Muy probablemente si se te cambiaran las agujas entre punta bolita y las otras, puede ser que alguna de esas dos siga siendo universal y la otra bolita, entonces la que sí logra enganchar. Yo creo que la del costado, porque es la que me quedó floja la costura. La de Fíjate eso. Que es la que, es muy posible que sea eso. Fíjate. Perdón, con la overlock pasa lo mismo si eliminas, si no le pones hilo a una aguja, pero también. Igual. Sientan, la máquina va a engancharse con lo que vos le pongas. Si le pones 2 agujas va a tratar de formar una costura de 4 hilos, pero como una está abierta te va a sobrar un rulo, digamos, ¿sí? Cuando sacan la aguja, exacto, y queda flojo. Cuando sacan la aguja o deciden eliminar una, la van a desatornillar y la sacan por completo. Si no la quieren perder, la clavan en el cono que no usan. Sacan todo el hilo y lo clavan, ¿sí? Pero no lo pierden ni la... Pero no vale dejarla puesta. Y segundo, el tornillo de donde saqué la aguja, no vale dejarlo así nomás porque estoy apurada. Porque eso sigue vibrando y como es tan pequeñito se te puede hasta caer adentro de la máquina, ¿sí? La tuve que llevar a... Entonces, sí, hay que atornillarlo hasta el fondo, bien cerrado. ¿Sí? Es más, tocar los dos, porque tenés que tocar los dos. Después, otra cosa que parece una pavada, tanto en la overlock como en la collareta, es normal que te queden en 3 niveles como una escalerita, ¿sí? Porque a diferencia de la máquina recta, donde vos tenés un cabito de aguja, a pesar de que tengas doble o triple aguja, es una sola la que entra en la máquina. En estas máquinas tenés un agujerito por cada aguja. Entonces, primero respetá el agujerito de la aguja que quieras poner. Segundo, ponele la parte plana para atrás, como siempre, y todo máquina doméstica, ¿sí? Siempre la parte plana para atrás. Y tercero, te van a quedar en un desfasaje normal, ¿sí? Sí, pero es normal, ¿sí? Eso es para que enganche el crochet en los 3, va enganchando a medida que avanza, ¿sí? Quiero saber si entendí bien. Sí, está repasando. En la collareta, ¿es indistinto qué aguja pongo, qué saco, qué combinación? ¿O siempre tengo que dejar primero esta? No, y sacar podés esta utilizar las 3 combinaciones, son múltiples combinaciones. Lo que sí te va a cambiar según elimines, parece un cuernito, perdón. Según elimines la del medio, la de un costado o la otra, te va a quedar más separación y luego te va a quedar también más cerca del borde del vivo o más lejos del borde del vivo según elijas estas 2 o estas 2. Esa es la única diferencia que yo apreciaría. Que te va a ser más cómodo si el vivo es más angosto dejar las 2 de este lado o estas 2. Pero es cuestión de dónde entregues el vivo también. Pero es indistinto. Sí, lo único que te va a cambiar es estas 2 o estas 2 van a ser siempre más angostas que estas 2. Eso no pasa en la overlock. No, en la no overlock puedo elegir yo qué aguja dejar y qué. La podés elegir, pero te va a cambiar el ancho de la puntada. La más lejos de la cuchilla va a ser una puntada más ancha. La más cerca de la cuchilla va a ser una puntada más angosta. Sí, pero depende de la tela que ella trabaje. Si pasan este muestrario que hice rápido pero con mucho amor para ustedes, van a ver diferentes propuestas entre más angosto, más ancho, aguja de adentro, aguja de afuera, y ahí se ve, por ejemplo, entre esta opción que es con 4 hilos, las 2 agujas, y la siguiente que es con 3 hilos, pero usé la aguja de más afuera, fíjate que es igual de ancha, pero no se llega a cerrar la puntada. Entonces para una tela gruesa debo usar la aguja de más afuera para que tenga más recorrido, que no se me atosigue toda la tela cuando está pasando. Es más cómodo
la máquina. Y también porque la tela es más proporcional si está más ancha la puntada que más angosta, porque no lo vas a sentir como un canelón adentro. Pero bueno, pueden también hacerse una muestra así en su casa y anotárselo, así logran ver y apreciar las diferencias. Lo mismo con la collareta, ¿sí? ¿Quieren pasar? ¿En qué se diferencia coser con 2 hilos, con 3 hilos o con los 4? ¿En cuál me decís? En overlock, ¿cuál sería? Me dice si cose con 4 hilos, con 3 hilos o 2 hilos, ¿sí? Que es lo mínimo. Lo que va a cambiar entre 4 hilos y 3 hilos van a ser las agujas. Con 4 hilos vas a coser telas más gruesas y que quieras que queden reforzadas por esas 2 pasadas de recta. ¿Sí? Vas a dejar las 2 agujas, por lo tanto se te cumplen los 4 hilos que podés alimentar. Con 3 hilos vas a ahorrarte un cono de hilo. La textura de la costura va a ser un poco más blanda porque no tiene tanto hilo. Y podés llegar hasta costuras más angostas, ¿sí? Con 2 hilos, la única función en la que vas a usarlo van a ser como para hacer un tema puramente económico, que es como por ejemplo los bordes de los trapos de piso o las bailarinas, que es una costura de reborde, es decir que no llega la unión de esas telas. Si yo pusiera 2 capas de tela y coso solo con 2 hilos, en el caso de las 1210 que viene un aparatito para ponerlo, es solo como para sulfilar y que la tela no se deshilache. Pero si yo hiciera una costura solo con 2 hilos, quedaría muy endeble. La abrís y se desarma de nada, o se ve lo de adentro. ¿Con 2 hilos serían los dos que tienen aguja? No, dejas una de aguja y un crochet, pero necesitas poner un... ¿Sería este? No, ese es rouloté. Sí. Es un rouloté o festón. No lo hice ahí, porque vamos a subir un video de ese aparatito de las 1210 que traen un aparatito que es para hacer eso. Pero es una costura... En las 1210 sí, es un aparatito re chiquitito, así es como un cuadrito. Ah, sí. Sí, estamos preparando un video de eso. Es como para que sepan para qué sirve, ¿sí? Pero no es una costura que recomiendo para hacer de unión. Es solo de sulfilado y para que ahorres hilo. Y si no, usarla siempre con 4. Si no, con 3 o con 4. Usarla con 4. 4 o con 3, depende tu efecto en el producto. 3 o con 4 es lo más Es esta con 3. Con 3, sí, esa es con 3. Siempre lo que es lencería son con 3 hilos. Por lo general sí. También igual ahí podría haber agregado un hilo más en lo que es uniones, porque la tela es tan delicadita que por ahí sí se llega a abrir. Pero bueno, quiero decir, esa lo hice solamente con 3. Con 3. Dona Lee, una consulta. ¿Sí? Esa bombachita que era para una manteca, ¿la hiciste con recta? Ay, las chicas te las han hablado acá. ¿Elástico partido también? Elástico partido. Sí, con zigzag. Esto es íntegramente hecha con una 2032, una 523, cualquiera de esas, totalmente hecha así. Sí. ¿Y la rosa se puede hacer con la máquina común recta también? La bombacha se puede hacer, la única diferencia va a ser que acá, en vez de tener collareta, va a tener una puntada zigzag, para que esto elastice. Por otro lado, en la parte interior, en vez de ser overlock, va a tener otro zigzag. Pero la bombacha va a ser igual. Pero cuando vos la veas... Es complicado para poner el elástico, ¿no? No. ¿No? Yo le tengo que errar el elástico al doblarlo y que... No. Es el elástico partido. Elástico partido, en este caso. También podría haber hecho otro elástico, podría haber usado un elástico fantasía y se colocan de varias maneras. Sí. También se puede colocar con la collareta o con la recta, con la tuya. Sí. Acá traje esto para que se vea, estábamos hablando con esta temática, pero para que se vea también la diferencia entre una bombacha más casera en su terminación. ¿Cuál es la diferencia? Las dos elastizan, las dos se pueden usar, no hay ninguna diferencia en cuanto al calce y en cuanto a la comodidad, pero solamente cambia la terminación, que no es poco. Claro, una cosa es hacer una bombacha o una prenda cualquiera para uno, para regalar, y otra cosa es para vender, cuando queremos un microemprendimiento. Esto es importante. El elástico se estira. El elástico se estira, depende de la prenda, depende qué tipo. Viste que hay bombachas que se llaman frufru o repollito, que el molde es así de grande, pero el elástico lo estirás tanto que terminan siendo así y son todas frunciditas. Bueno, en ese caso el elástico lo estirás un montón. O sea, depende de cada prenda, vas estirando más o menos. Acá la pueden seguir a Noralí en su Instagram, la siguen como Nori del Valle
Y también pueden preguntar por sus cursos de lencería en Perfecta Couture, así lo escriben en todas las redes. Ella está dando clases ahí, pueden consultar también sus seminarios. También agradecerles, comentarles y seguirla en las redes, ¿sí? Gracias. ¿Hay algunas preguntas más Tengo una desde el consulta Facebook? Sí. más, a ver si es por la aguja, muy similar a lo que le pasaba a ella. Por ahí yo paso, estoy envivando una pierna y en la parte del refuerzo que se hace más gruesa, me salta la puntada. ¿Puede ¿Es ser en la overlock? En la No, en la collareta. ¿Puede ser que sea por la aguja o porque estoy poniendo algo mal en la tensión? No, puede o ser algo? que por la parte que esté más gruesa cambia la tensión y si justo en realidad uno también se pone nervioso y suele tirar en esa parte. Fíjate si en esa parte le das como unas vueltas del volante para ayudar y que termine de formar la puntada. Listo. Sí. Es por la diferencia de altura que si vas rápido puede como que salta. Pero dale unas puntadas con la mano. Dale. Sí, ahí cuando pasa ese globito. Perfecto. Pero debería salir bien. Muy bien, a toda la gente que nos acompañó por el Facebook, agradecemos, vamos a estar, si quedaron preguntas colgadas, mañana vamos a estar contestando las que quedaron. Les agradecemos muchísimo, apreciamos todas sus sugerencias y nos vemos en la próxima emisión. Vamos a estar siempre compartiendo a través de las redes para que se preparen y que nos miren en vivo o luego también aprecien los videos en la galería de videos. Gracias. Gracias.